¿Alguna vez sentiste que había algo diferente en ti, pero no sabías qué era? A nosotras nos pasó, y de pronto llegó una sospecha. Comenzamos a atar los cabos sueltos y nos dimos cuenta de que todas las respuestas estaban ahí, junto al diagnóstico. Atando Cabos es la experiencia de 4 mujeres y 1000 historias de cómo ha sido su experiencia de vida antes y después de descubrir que son autistas. ¿Nos acompañas en esta aventura? Hola, bienvenidos a nuestro octavo episodio. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la vida laboral, ¿ya? Vamos a hablar de nuestras experiencias en el trabajo, si es que nos hemos logrado adaptar, si es que nos hemos encontrado con obstáculos en esta vida laboral. Así que, bueno, vamos a comenzar. Me gustaría empezar por Michelle. Michelle, cuéntanos. Conmigo, bueno, fíjate, yo tengo muchos cuentos laborales porque yo tuve mi primer Me trabajo a imagino. los 12 años. 12 años. Entonces, Uh, bueno, voy a tratar de resumir porque como en las cosas más, digamos que cuando tú estás atando cabos, dice, claro, por eso es que en este trabajo me pasó esto o no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de conectar como con esas cosas. Fue mi primer trabajo, ¿no? Formal, trabajo formal que me pagaron. Y fue en una mercería. Yo recuerdo que yo trabajé muchísimo toda mi vida por gusto, porque yo quería ganar dinero, yo quería no tener que estar pidiendo. Dime. ¿Qué es una mercería? Ah, ya te explico, ya te explico. Entonces yo quería siempre tener como esa autonomía de que mamá quiero ir al cine o quiero ir a un paseo que hay en el colegio y no sé qué y que me dijeran y que, no, es que no tengo dinero para eso, no existía. Yo necesitaba ir a donde yo quisiera ir, pues. Entonces, en mi primer trabajo, yo tenía 12 años, yo salí de primer año, pasando a segundo año, imagínate, era súper chiquita, y mi mamá conocía a una señora que era dueña de una mercería. Una mercería es un lugar donde venden hilos, donde venden cintas de raso, donde venden botones, donde venden Ah, como entiendo. canutillos, todas esas Ya. cosas para hacer manualidades, ¿ok? Ujú. Entonces, la señora estaba muy embarazada y necesitaba un ayudante por un mes y las vacaciones en Venezuela en esa época eran de 3 meses, ¿no? De julio a octubre que empezaban las clases. Entonces, la señora necesitaba una ayudante por un mes para que básicamente se agachara a buscar las cosas en las gavetitas de abajo o se montara en una escalera. Sabes que esas tiendas de mercerías son como largos paneles, sabes, que tienen cintas, gaveticas, no sé qué. Entonces ella tan embarazada no podía hacer eso. Entonces, ese era básicamente mi rol de ayudante, ¿no? De sube y baja. Resulta que cuando voy a trabajar con la señora, yo tenía 12 años, la señora era muy mala con las matemáticas. Y en una mercería, eso es fundamental, porque dame medio metro de esto, dame un metro de esto, dame una docena de botones, dame una docena de estos canutillos, dame un dedal de esto, 2 dedales de lo otro, más 3,5 metros. O sea, eso es pura matemática. Entonces la señora, cuando llegaba a un cliente, y yo estaba ahí la niñita nueva en su primer día de trabajo, ¿no? Bueno, dame 2 metros de esto, 3 de esto, 5 dedales de aquello, media docena de aquello. ¿Cuánto es? Y tú veías a la señora en la calculadora, ¿no? Ta, 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 y la cuenta no le daba. Ya va, espérate un momentico. Y yo le decía, son 157 bolívares. Y la señora me miraba como que, ay, niña, ¿qué vas a saber tú? Y no, y yo así como, bueno, pero ajá, o sea, te estoy haciendo el favor, son 157 bolívares. Y la señora no me creía. Y cuando después de media hora sacando esa cuenta, ¡ah! Son 157 bolívares. Oh, sí, tenías razón. Después que eso pasó como 3 veces, ya era como, Michelle, cobra tú. Y cuando al final de la caja iba a cerrar la caja, el arqueo de caja, cuando cuadras lo que vendiste, el dinero que hay, no sé qué, a ella nunca le cuadraba la caja, nunca, porque era muy mala Amundo. con las matemáticas. Y yo no, lo que pasa es que esto fue en cheque, esto fue en efectivo, cha, cha, cha. Le hacía todo el arqueo de caja con 12 años y la señora como, ay, no, mejoras tú ese arqueo de caja todos los días. Entonces, a mí me parecía súper divertido el trabajo porque, bueno, podía, sabes, poner al servicio del trabajo mis habilidades, ¿no? Y la señora al final como que dijo, esta niña como que sí, de verdad es mejor que yo con los números. Y entonces confió en mí y fluyó. Y ese fue mi primer trabajo de un mes. Y de ahí en adelante tuve un montón de trabajos y me pasaron cosas como, por ejemplo, en una oportunidad trabajé en una heladería, que era un trabajo para fines de semana. Y esos fines de semana era como que, bueno, vienes que si de 4 de la tarde a 9 de la noche, ¿sabes? Por turnos en una heladería. Y resulta que el señor de la heladería era una heladería de unos árabes. Y el señor me enseña a cómo servir el helado
pero dejando por dentro un hueco de aire para que le pareciera la gran bola de helado, pero por dentro tenía aire. Y así se rendía más el pote de helado, ¿no? Claro, estaba ahorrando recursos. Yo sentí que yo estaba estafando a la gente. O sea, yo decía, Claro. estoy robando a la gente, o sea, esto es un engaño, esto no está bien. Y cada vez que yo serví un helado, yo decía, estoy estafando a alguien, estoy mintiendo, estoy siendo deshonesta. Bueno, yo solamente trabajé ahí un fin de semana, porque yo renuncié y yo le dije a mi mamá, yo no Sentido de puedo. justicia. El sentido de justicia a la mil, yo decía, esta gente es deshonesta, ¿cómo vas a servir un helado con la bola por dentro hueca? Eso es falso. Y no pude con ese trabajo, por ejemplo. Y tuve muchas experiencias de esa manera, donde el sentido de justicia, ¿sabes? Estaba como supermercado. Pero siempre me gustó mucho trabajar y siempre fui como muy, o sea, siempre me la llevé bien con toda mi gente del trabajo. Ajá, Mariela. Michelle, me doy cuenta que en tus primeras dos experiencias te tocó atender público. Sí. Quería que nos puedas contar qué tal fue eso, ¿se te da atender público? ¿Te costaba? Bueno, a mí se me daba, yo siento que se me daba súper chévere, porque como yo soy súper conversadora y yo llegaba, ay, sí, me hacía amiga de la gente y no sé qué, o sea, sí, me sentía cómoda, y tuve Ajá. muchos trabajos donde tenía que atender a la gente. Y la gente era, es más, una vez trabajé forrando regalos en un Día de las Madres en una perfumería y necesitaban a alguien para forrar regalos. Y no tienen idea de la cantidad de propina que me gané, porque yo mientras forraba el regalo era, ay, este es el perfume para tu mamá y a tu mamá le gusta mucho este perfume. ¿Y es el mismo perfume que usa desde siempre o es la primera vez que va a usar ese perfume? ¿Y tú estás segura que le gusta? No, sí, es el mismo de siempre. Ay, qué bueno, a mí me encanta usar tal perfume y yo siempre uso el mismo perfume. Entonces yo me hacía amiga de la gente y cuando la gente se llevaba su regalo forrado, obviamente me daban unas propinas buenísimas porque qué niña tan bella, tenía 13 años en este trabajo de forrar regalos. Con 13 años me metía a todo el mundo en el bolsillo, forraba, no sé qué tal, o sea, Aquí es Es bien donde se cae el importante. mito, aquí es donde Ajá, se cae el mito de que los autistas no se comunican o que no les interesa total. comunicarse. Pero bueno, es Ujú. importante decir que no pasa en todos y que en este tipo de casos muchas veces se utiliza para regularse, o sea, el hablar continuamente o claro, mucho sirve para claro. regularse. Entonces, por eso pasa. Exacto, yo toda la vida he hablado como una perica y muchas veces hablo y me cuesta entender cuándo tengo que callarme, porque de la misma manera a lo mejor pasé por imprudente con algún cliente que no quería hablar y yo, ya, como que este no quiere hablar, no me respondió. Puede que no me entere cuando el otro no me está prestando mucha atención. Ujú. Claro. Pero sí, sí, tenía mucho sentido de la justicia en todos mis trabajos. Yo recuerdo Ujú. que en el primer trabajo que yo tuve, digamos que formal, en una agencia, porque los otros trabajos eran como de, bueno, o por diversión para ganarme algo de dinero, o mientras estaba, de repente antes de entrar en la universidad, siempre eran como trabajitos cortos, ¿no? Pero Esporádicos. cuando Ujú. ya entré en la universidad, yo comencé a trabajar en una agencia y ya fue como un trabajo mucho más estructurado. Y Con ahí un me pasaban. horario. Claro, Ujú. trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en una Wow. agencia donde habían como 100 personas, donde hacían los viernes after office y se reunían y así vamos a hacer una vaca. Una vaca es cuando recoges como dinero, todo el mundo Claro. aporta para Ujú. comprar, para quedarse el viernes después de la oficina, comprar cosas para tomar, para comer y quedarse ahí como conversando. Yo nunca en mi vida me quedé un viernes porque siempre tenía la excusa perfecta de que me tenía que ir a la universidad. Y si no tenía clases, yo decía que sí tenía. Pero nunca en la vida me quedé un viernes, porque ¿qué pasaba? Yo puedo hablar mucho y puede ser que yo tenía en la oficina, tenía una amiga que era súper chévere, que me la llevaba súper bien, con otra, o sea, yo si estoy con una o con dos personas, la calaca hablando un Súper. montón y me la llevaba buenísimo. Pero en estas reuniones, lo que pasaba era que lo que hacían era ponerse como a chismear, o sea, a hablar que si de los jefes, a criticar a los que no estaban, y esa cháchara social, yo era como que, no entiendo, esto no No te tiene sentido, interesaba. esto yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo, no quiero estar aquí. Entonces, en esos encuentros que ellos hacían siempre, o mira, este sábado vamos a hacer una parrilla en casa fulanito, yo nunca en la vida llegué a ir. Nunca llegué a ir a ninguno. Y ojo, toda la gente que trabajó conmigo la recuerdo con un cariño espectacular. A todos los quiero mucho,
pero yo nunca realmente entré en esos círculos que hacían Sí, no sociales es fuera algo del que, trabajo. que vayas, puedas decir que disfrutaras. No, 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 para nada, para nada. Y tengo una anécdota muy graciosa. Cuando fui una vez a una entrevista de trabajo, la que quería reclutarme, que era mi jefa en el antiguo trabajo, se estaba Ujú. asociando con un señor que era un señor como que, ¿sabes? Un gurú en la publicidad, en el área de marketing, no sé qué, era como un señor todo respetado. Y entonces, bueno, cuando llegamos nos quedamos a ver como en un desayuno para hacer la entrevista. Entonces yo llego el señor, pero como yo tengo mi tema con las figuras de autoridad, que no, ¿sabes? No es que, ay, voy a una entrevista con el señor tal, ¿sabes? X, yo mucho gusto, no sé qué, o sea, como si fuese mi amigo del alma. Y pedimos todos, yo pedí un jugo, la que era mi jefa pidió un café y él pidió un café con leche y un jugo de naranja. Pidió las dos cosas. Y yo cuando pide las dos cosas, yo le digo, ¿y tú te vas a tomar un jugo de naranja con un café al mismo tiempo? Y él y que sí, ¿por qué? Y yo, ¿y eso no te da ganas de ir al baño de una? Y la que, y la que era mi jefa me miraba así como, Michelle, por el amor de Cristo, tú estás conociendo a este señor, no te va a contratar. Qué imprudente, ¿a ti qué te importa si ese señor le duele la barriga y se va al baño? Eso no se pregunta. Ella se quería morir y se quería meter debajo de la mesa y él era como, le dio risa y me dijo, no, a mí eso no me da ganas de ir al baño. Y yo, porque a mí sí, si yo me lo tomara las dos cosas juntas, tendría que ir directo al baño. Parece un comentario de mi esposo, total. Qué mal, Que bu- mal O sea, lleva. mi esposo diría, bueno, que yo se lo dije porque es que es verdad, si yo me tomo Es eso. verdad, claro, o sea. El señor diría, esta mujer sin pelos en la lengua, o sea, Total, pero sin espérate, filtro. Sin filtro. contratadísima, ¿no? Contratadísima después del ensayo. O sea, eso no afectó en nada. Al final del día yo siempre he sido muy espontánea y muy yo. Hay a quien le guste y hay a quien quizá no les guste, ¿sabes? Pero sí, me gusta mucho. Cuando yo entré en este primer trabajo, yo entré casi que como transcriptora. Yo no sabía nada. Cuando yo fui a esa entrevista de trabajo, me preguntaron, ¿manejas Excel? En mi vida yo había abierto un cuadro de Excel, nunca. Y yo a la señora que me entrevista le digo, bueno, lo básico en mi vida había abierto yo un cuadro de Excel. Y ella me responde, ay, ¿en qué lío me metió Sheila? Sheila es la que me contrató. ¿En qué lío nos metió Sheila? Así como que me obliga a meter a esta niñita que no sabe nada. Yo me quería morir y por supuesto en mí se activó tengo que lograrlo, tengo que poder. Entonces, claro, me tocaba transcribir unos reportes y ¿qué hice yo? Porque uno saca sus mecanismos ¿sabes? Tú buscas la manera de solucionar las cosas. Yo Ujú. establecí una estrategia en la oficina donde yo le preguntaba todo el tiempo a gente distinta. Entonces yo le preguntaba a Jay, mira Jay, ¿cómo es que pongo el borde de los cuadritos, no sé qué? Y Jay me explicaba, ok. Y después iba, Jessica, ¿cómo es que formulo aquí? Que se me olvidó, ¿cómo es que hago la fórmula para el promedio? Ok. Y entonces si se me olvidaba el borde de los cuadritos, ay, no se lo voy a volver a preguntar a Jay porque va a decir que cómo se me olvidó. Entonces, Mariela, ¿cómo es que es el borde de los cuadritos? Ya me lo había explicado Jay, se me había olvidado, pero se lo preguntó a otra. Y así yo iba por toda la oficina, que menos mal que era bien grande y eran muchos, y yo iba con cada uno preguntando las cosas y más o menos en mi cabeza, no, a este ya le pregunté, a este le pregunté, para no repetir y para poder aprender cómo era. Al final aprendí tanto y lo hice tan bien porque para mí fue un reto. ¿Sabes? Era como que si yo no quiero sentir que es que a mí me están contratando aquí ¿sabes? Porque la jefa mandó a que te contrataran, pero no Por un sirves. pituto. No, yo necesitaba tener las habilidades y desarrollarlas y hacer las cosas bien. Entonces me lo tomé como súper en serio para ser buena en mi trabajo. Pero bueno, sí, hay retos, pues, porque, ajá. Entonces, después dicen que los autistas no saben mentir. A mí me preguntaron, ¿qué manejas de Excel? Y yo dije, lo básico. Y por dentro Creo que era, sí, ok, que tengo no que lo consideremos aprender. prudente la mayoría de las veces es otra cosa, pero de poder podemos. Claro. Exacto. Y es eso, que muchas veces tú dices, es innecesario. Y yo muchas veces me acuerdo que mi ex jefa decía como, a mí me encanta la honestidad de Michelle, porque yo era de las que la podía llamar en la mañana y decirle, mira, sabes que llegué a las 5 de la mañana, sabes, de una fiesta y yo de verdad no puedo ir a trabajar así. O sea, yo necesito recuperarme. Yo a las 11 de la mañana llego a la oficina y pongo todo el día. Pero yo era incapaz de decir, no, que amanecí con dolor de estómago o que amanecí con gripe. No, o sea, yo era
completamente sincera. Mira, sabes que me fui a una fiesta, llegué a las 5, yo necesito dormir 3 horas para poder recuperar e ir a la oficina. El sueño de Siempre, todo empleador. siempre fui muy sincera, siempre fui muy sincera. Y bueno, o sea, en eso de que pedir perdón o pedir permiso, yo toda la vida he dicho, pues prefiero pedir perdón, porque al final yo siempre hago las cosas según lo que yo creo que va a estar bien. Y bueno, si al final eso Ujú. trae alguna consecuencia chimba, bueno, mira, perdóname, ¿sabes? Yo no lo Sí. hice con esa intención, pero siempre con la honestidad por delante en todos mis trabajos. Bien, Bonito. bien. Bueno, me imagino que más adelante van a ir saliendo más anécdotas, estoy segura. Total. Claro, pero me gustaría seguir escuchando a JB. Ok. Bueno, mira, yo empecé a trabajar también, digamos, a una temprana edad, no tan temprana como Michelle, pero igual también era antes de la mayoría de edad. Yo empecé a trabajar cuando tenía 17, que incluso en ese momento, que como yo había dicho anteriormente, yo ya me había graduado del colegio. Mi mamá dijo, si no vas a empezar a estudiar todavía, entonces ponte a hacer algo, cualquier cosa. Entonces la mayoría de los trabajos en ese momento exigían que uno tuviera 18 para empezar a trabajar, o sea, que ya fueses mayor de edad. Y yo no conseguía trabajo, no conseguía, o sea, por más que estaba buscando nada, nada, nada. Y yo me acuerdo que yo decía, y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero trabajar en algo donde yo no tenga que tener nada que ver con atención al público. Siempre se lo decía, o sea, yo no sabía nada de nada, pero yo decía que yo no quería trabajar con atención al público porque a mí la gente me cae mal. Eso es lo que yo decía. A mí la gente me cae mal, yo no quiero hablar con nadie, qué fastidio estar atendiendo gente, pero no conseguía ningún trabajo de eso. Yo le decía, no sé, en una biblioteca ordenando libros, o sea, algo O que yo no sea, tenga que ver con nadie. más que te caiga mal, quizás no tienes la paciencia suficiente porque las personas son todas Las diferentes y habilidades todas quieren las sociales, sí. cosas de manera diferente. Pues, Exacto, pero esa era mi frase, o sea, en esa época yo no sabía, claro. yo decía, a mí la gente me cae mal, entonces qué fastidio Claro, si hablar con no la tienes gente. herramientas para explicarlo, pues lo explicas Exacto. neurotípicamente en toda regla. Entonces, bueno, yo le decía eso, pero nada, no conseguía algo así y resulta que yo tengo un amigo que él quería estudiar medicina, que él tenía otro amigo que estaba estudiando medicina y su mamá tenía una farmacia. Entonces ellos estaban trabajando allí porque, digamos, tenía relación y era como que, bueno, mientras estás estudiando medicina y como ya tú también vas a estudiar medicina, vengan a trabajar en la farmacia y a atender. Entonces él me dice, estamos necesitando ahorita otra persona porque él era muy amigo mío. Y me dicen, estamos necesitando a alguien más, si quieres traes tu currículum y bueno, vemos, pues te entrevistan y vemos qué tal. Y yo, bueno, vale, entonces fui, llevé mi currículum, me entrevistaron todo y que tú sabes, tú has atendido algo antes. Y yo, claro, sí, es que mi mamá tenía una tiendita y yo atendía nada, yo nunca había trabajado. Yo lo que llegaba a hacer antes era que si, por ejemplo, yo hacía lacitos y los vendía en el colegio, o mi mamá, por ejemplo, vendía Saison y Lebel y estas cosas así. Entonces Ujú. yo me llevaba los libritos y los vendía también en el colegio a otras amigas, pero así, o sea, eso era todo lo que yo había hecho. Y yo, claro, sí, o sea, yo sentía como que si decía que no, no me iban a contratar y no conseguía trabajo, yo necesito quedar Efectivamente. aquí. Entonces yo, claro, claro, sí, sí, sí. Ahora sí, ya otra pregunta más fuerte, sí, tipo, ¿sabes cosas de medicina? Y yo no tengo ni idea de nada. O sea, yo de broma sé que acetaminofén para la fiebre, más nada. Entonces, bueno, ella me dice, no, no te preocupes que aquí te enseñamos. Entonces, bueno, me contrataron y empecé a trabajar al día siguiente. Yo súper emocionada, así de, ah, mi primera entrevista que veo, o sea, yo toda alegre. Luego en ese trabajo a mí me entrenaron, me dieron mis guías para yo aprenderme qué era cada principio activo de los medicamentos, para qué servía, cómo se tomaba, no sé qué más, porque a pesar de que allí estaba el farmacéutico en el trabajo, que era el Ujú. que obviamente sabe y conoce todo eso, la persona de atención al público tiene que poder orientar a la gente y saber de que si no hay de una marca, se la puedes cambiar por otra marca, pero que tenga el mismo principio. Entonces, bueno, yo ahí aprendí súper bien. La parte de la atención al público siempre fue un reto porque yo hablo con la gente, o sea, a mí nadie que me vea va a decir, ay, no, ella no habla, yo hablo, pero por dentro me siento muy incómoda, o sea, yo puedo responder, yo puedo hablar, yo puedo hacer conversación, pero por dentro me quiero ir, no quiero seguir hablando, Dios mío, me duele la cabeza, entonces esa es la parte que no se ve, que para mí es muy agotadora y yo terminaba el día cansadísima, aparte de que en esa farmacia se trabajaba haciendo de todo, que era, por ejemplo, limpiando el baño, limpiando los vidrios, limpiando el piso. Eso sí fue mi parte, digamos que hasta favorita, de que yo era la que organizaba todo. Por ejemplo, la parte de afuera de una farmacia se llama OTC,
que es donde colocan, que si el shampoo, el no sé qué, o sea, las cositas así que puede acceder cualquiera y llevárselas. Entonces yo, cuando te tocaba el día de arreglar el OTC, yo bien feliz y ponía mis cositas por orden de tamaño, por orden de color, no sé qué, la clasificación. Y entonces me acuerdo que mi jefa siempre decía, pero ¿por qué nadie le pone tanto empeño como Jay? Vea, miren que ella sí hace todo y le queda todo bien bonito y bien organizadito y ustedes lo ponen todo feo. Entonces Porque ella como JB que, es autista. exacto, y yo todo por orden, Ahí está la y era explicación. así de que estricto de que si la cajita está aquí se alinea con la otra cajita, o sea, yo en esa parte buenísimo. La parte de atención al cliente la hacía, incluso la gente me agradecía y todo, pero de verdad era muy difícil y aparte que en una farmacia la gente es agresiva horriblemente. Porque nosotros trabajábamos con un seguro y en el seguro había muchas especificaciones de que si la persona no trae el récipe que es, entonces no se le puede dar, que si para los próximos meses tiene que traer unas copias y si no las trajo no le damos nada el otro mes y tiene que volver a ir al médico. O sea, era un requisito muy específico y mucha gente no cumple con esos requisitos. Entonces me dijeron que yo me iba a morir, que yo me iba a ir al infierno, que yo que iba a saber de la vida. O sea, a mí me dijeron de todo y las primeras veces para mí esa carga era demasiado agotadora. O sea, yo me ponía a llorar, yo me iba para el fondo y yo decía, yo no vuelvo a atender a más nadie hoy. Ahí sí ya como que cuando ya sobrepasaban mi límite, yo decía, me iba para atrás y yo no voy a atender a nadie. Pero yo iba como, no sé, no me interesa, vayan ustedes a ver cómo resuelvo, yo no voy a atender a nadie. Y me quedaba atrás molesta porque yo, o sea, eso me había pegado mucho. Y llegué a trabajar con dos amigos que estudiaron conmigo en el colegio y eso fue como bastante chévere. Entonces ellos como que a veces yo le pedía, sobre todo a mi otro amigo que les digo que iba a estudiar medicina, yo decía que él era de verdad buenísimo para los médicos que te dicen, sí señora, se murió su esposo y el doctor así con nula empatía hacia la otra persona, como que la persona llorando y él y que, sí, no me importa. Él era así, yo siempre he sido hiper empática, entonces había gente que llegaba, pero por favor, necesito, y yo sabía que yo no lo podía dar, porque después yo era la que iba a tener que pagar el tratamiento que yo le estaba dando a la gente, entonces no podía, pero yo sufría. Entonces cuando ya venía un cliente difícil, yo le decía a él, por favor, sal tú y atiéndelos tú, que a ti no te importa, a ti no te duele. Entonces él llegaba, no señora, váyase, chao. Así, o sea, él no, nada. Entonces, como que yo me iba alineando con otros compañeros a que hicieran eso que para mí era difícil. Esa fue como mi primera Hicieran experiencia. el trabajo sucio. Sí, que hicieran el trabajo sucio, pero de verdad yo quedaba muy cansada. O sea, yo todos los días llegaba y decía, estoy cansada, estoy cansada. Y eso que trabajábamos 7 horas al día y el trabajo era como que una semana en la mañana, una semana en la tarde, era rotativo. Y eso me gustaba porque una semana dormía hasta tarde y luego iba a trabajar hasta la noche y la otra semana era como que, bueno, trabajaba y luego ya tenía la tarde para descansar, para salir. Ese horario a mí me ayudaba bastante porque era como una rutina pero que variaba. Entonces eso era bastante agradable para mí. Después de eso yo empiezo a estudiar en la universidad, entonces yo renuncié allí y allí ya como que empecé a tener trabajos que no duré tanto tiempo, o sea, en ese trabajo duré como un año y medio. En los demás trabajos no duraba tanto tiempo, duraba 4 meses, 3 meses, 8 meses, no llegaba ni al año porque yo siempre estaba demasiado cansada, o sea, esos horarios eran demasiado cansados y aparte que estaba estudiando, entonces yo no rendía bien para ninguna de las dos cosas. Me llegó a pasar, después de eso tuve un trabajo que era en el cine. Trabajé en el cine, igual era en la parte como donde se venden las cotufas, La palomitas, caramelería. canchitas, En la exacto, caramelería. caramelería, donde se veían las bebidas, lo que se come en esa parte. Entonces yo atendía allí en la caja, era súper sencillo porque la gente que va al cine no habla contigo, o sea, quiero esto, dame, chao. Y ya ahí era como fácil, sí, tenga, tome, ya, cobrando mi caja, o sea, yo con esa parte no tenía ningún problema, pero me ponían a limpiar y yo para limpiar también tardo demasiado, o sea, yo tardo mucho para limpiar, ese tipo de habilidades que son como cotidianas, tardo Oye, demasiado. a mí me pasa lo mismo, pero no sé si es tu caso, pero me pasa Ujú. que me demoro la vida limpiando, no sé, la cocina, pero porque me gusta que quede hasta A el último Qué detalle. limpio. perfecto, exacto. Exacto. Entonces me Sí. tardaba demasiado y ahí nos mandaban a limpiar algo que era la cotufera, que era donde se hacen las palomitas de maíz, las canchitas, las, como se llamen. Entonces
uno, había que limpiarlo mientras estaba hirviendo para poder despegarle el aceite y todos los días salía con quemaduras horribles, horribles en los brazos, me hacía quemaduras. Y aparte, entonces no me daba tiempo de terminarlo cuando el grupo se iba, que el trabajo era hasta las 11 de la noche, y entonces me tenía que quedar hasta la 1 de la mañana, que era cuando salía el siguiente grupo y se iba el transporte. Entonces se podrán imaginar, yo saliendo a la 1 de la mañana, al día siguiente tenía clase, o sea, horrible. Entonces no rendí, renuncié igual, trabajé como 3 meses. Después de eso, me conseguí un trabajo que duré 4 días. El trabajo fue en una librería, o sea, vendían libros y esto, y yo así como que, ah, no, bueno, es chévere porque me gustan los libros, no sé qué, pero no entraba nadie, no se hacía nada en todo el día, y yo necesito moverme, yo necesito hacer cosas, yo necesito estar ocupada, yo no puedo hacer nada. Entonces yo todo el día mirando la pared, y yo, Dios mío, aquí no entra nadie, esto es Qué ansiedad. horrible, no tengo nada que hacer, y yo miraba para arriba y miraba para abajo, yo, Dios mío, ¿qué hago? No, no, no puedo, no puedo, y al cuarto día me colapsé, y yo dije, de verdad, ya no puedo más, y llamé para donde yo trabajé en la primera farmacia, y yo, hola, ¿cómo está? ¿Tendrá trabajo de casualidad? Porque estoy buscando. Sí, gente, no sé qué. Renuncié y me fui otra vez a trabajar en esa farmacia. Y allí chévere porque obviamente ya yo sabía cómo era el ritmo. Pero luego yo trabajaba ahí de día y estudiaba de noche y me costaba mucho conseguir transporte de la universidad para la noche y dije, no puedo seguir estudiando así, renuncié otra vez, me busqué otro trabajo y ahí ya empecé a buscar trabajo solamente en farmacias. Entonces empecé a buscar trabajo en farmacias, conseguí en una muy buena farmacia y allí empecé a trabajar, todo muy chévere. Me llegaron a pasar dos cosas así llamativas en ese trabajo. Uno, me quedaba dormida. O sea, yo estudiaba en la mañana, me tenía que parar como a las 5 de la mañana para poder salir, no sé qué, llegar a clase a las 7 de la mañana, salía como hasta las 11, llegaba a mi casa, comía y me iba al trabajo, que era de 1 hasta las 9. Y a eso de las 4 o 5 de la tarde yo ya no podía más. O sea, esta era yo en la caja con una fila de gente y yo así. O sea, yo me dormía horrible y de verdad, o sea, yo aquí comunicándolo honestamente, yo a veces vendía cosas dormida. O sea, yo estaba dormida porque, por ejemplo, la gente venía y me decía, mira, tienes Automático. no sé qué, y yo ya no me acordaba de nada. Y de repente como que cuando yo volví a estar consciente, ya yo le estaba cobrando a la gente y la gente y que gracias por la recomendación y yo, ¿recomendación de qué? ¿Qué dije? O sea, ya va, yo no sé qué pasó, yo no lo registré. Entonces era como que mi cerebro se apagaba en ese momento. Entonces yo de verdad ya estaba tan cansada que yo dije, no puedo. Incluso llegué a tomar café, tomaba bebidas energizantes y las bebidas energizantes, o sea, yo dormida, pero con la pierna así. Entonces el cuerpo se me movía porque tenía como energía, pero igual Pues estás estaba segura que dormida. estabas dormida o era en shockdown. O sea, yo no sé qué rayos me pasaba, pero yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero aparentemente yo hablaba y todo y recomendaba cosas y yo decía, A Dios mí me mío, pasa dígame qué le eso. recomendé a la gente. Qué Y miedo. la necesidad de trabajar nacía porque había, o sea, estudiar era muy costoso o más que Sí. nada como para tener para tus gastos. No, era porque estudiar era muy costoso. O sea, en el primer trabajo sí era como para hacer algo y costearme mis cosas, pero luego en la Ujú. universidad que yo empecé a estudiar era universidad privada y era bastante costosa. Entonces mi mamá hacía así como que, mira, yo medio te ayudo con algo, pero no me costeaba ni siquiera un trimestre, por ejemplo. Entonces yo tenía que pagar todo el trimestre y por eso normalmente estaba trabajando. Lo que hacía era que, por ejemplo, cuando trabajaba, renunciaba, me daban la liquidación y con la liquidación yo iba y pagaba un trimestre y entonces Adelantado. luego duraba unos meses sin trabajar, otra vez cuando ya no tenía dinero, entonces otra vez Ajá. buscaba otro trabajo y así iba, ¿no? Entonces por eso era como que duraba un tiempo, renunciaba, volvía a trabajar. Después de eso conseguí otro trabajo, ese otro trabajo duré también como una semana, pero porque era en una farmacia y me tenían era de mandadera y me decían, anda a comprar café, Mm. anda a comprar pan, anda a depositar en el banco y yo ya va, o sea, yo tengo ya experiencia trabajando en las farmacias como para que tú me estés poniendo aquí a comprarte el pan para tu desayuno, no, entonces yo renuncié. Gente Gracias. también me llegó a decir, porque yo tengo cara de persona joven, o sea, yo siempre me he visto más joven de lo que soy. Entonces, en esa época, que yo tenía 20, que yo tenía 17, a mí me llegaron a decir, ¿qué vas a saber tú si vienes como del kinder? Que me pongan un adulto aquí de verdad que me pueda atender. Y yo con aquella molestia. Y yo decía, ya se me va a ir lo político y se me va a salir el autismo en 3D y le voy a responder a la gente. Y entonces yo me paraba, yo iba a buscar al supervisor y yo, vaya, le respondí a usted porque si no yo me voy a poner aquí
a decir 4 cosas que ustedes no quieren que yo diga. Entonces, en esa parte como que sí lograba como autorregularme y buscaba a alguien más. Yo vaya y responda porque se me salen los tapones con eso. Y bueno, allí más o menos como que fui trabajando, me fui adaptando con los compañeros de trabajo. Cuando era pocos compañeros, o sea, casi siempre trabajé en sitios pequeños, lograba adaptarme con ellos, me la llevaba bien, conversábamos, echábamos cuentos, pero llegué a ser como 2 amigos en toda mi vida laboral. O sea, yo de los demás eran compañeros de trabajo. O sea, yo veía que ellos a veces salían, hacían cosas juntos fuera del trabajo. Yo nunca llegué a hacer nada con nadie fuera del trabajo, excepto con una persona que no sé, fuimos como a comer, hablábamos de planes de hacer algunos otros trabajos a futuro, pero de resto con más nadie porque no me hacía amiga de esas personas, era como que gente cordial y ya. Y Ujú. luego, por ejemplo, cuando empecé a trabajar ya como psicóloga, o sea, después de que me gradué, en el primer trabajo que yo tuve, me fue bien porque era un buen trabajo, pero no me gustaba, era en el área de ¿De qué psicología era? organizacional. Ah, Entonces ya. era como de selección de personal, todo esto, y yo pensaba que eso me iba a gustar y no me gustó para nada, pero era porque el trabajo no depende de mí. O sea, yo tenía que buscar candidatos y luego era como que otras personas ver si les gustaba o no les gustaba, si realmente yo conseguía o no conseguía esa persona para ese puesto. Entonces todo era como muy ajeno a mí. Entonces no conseguía la persona o lo conseguía y luego al otro no le gustaba. No sé, no me gustaba para nada porque no tenía como control en el trabajo, ¿no? Entonces eso me costaba mucho y yo estaba era como buscando y dije, no, quiero otra cosa, quiero otra cosa. Aparte allí me acordé que todas las personas que trabajaban ahí eran muy pocas, pero se unían como de oficinas de otros trabajos y se ponían juntos en el almuerzo y lo que hacían era chismear, o sea, hablar sobre otra gente, no sé qué tal, y yo todo el tiempo las miraba así como que, Dios mío, esto es horrible, ¿qué hago yo aquí? Yo prefiero comer sola. No entiendo por qué Tal tienen que andar cual. chismeando de la gente, qué fastidio, o Y, sea, nunca me gustó. y no te Nunca. pasaba, Jay, que de pronto tú agarrabas y les decías como, pero ¿por qué no se lo dices? ¿No? No le llegué a decir, no le llegué a decir porque no sentía la confianza con esa gente. Entonces yo era Ah, como, no me meto. O sea, si yo siento la confianza con alguien, sí le hubiese dicho. Pero cuando yo no sentía confianza con la gente, era, yo no me meto, eso es problema de ellos. O sea, y entonces a mí me preguntaban algo y yo no respondía. Yo era como que, ajá, no sé, no tengo ni idea. Entonces yo trataba como de no involucrarme con ese tipo de Claro. cosas. Y después, en los siguientes trabajos como que he tenido a partir de allí, ya eran en la parte de psicología infantil y suelen ser trabajos yo sola, sí, yo no tengo nada que ver con nadie, yo no hablo con nadie más que con los papás y con los niños. Me gusta más trabajar con niños que con adultos porque he tenido un solo trabajo donde he atendido adultos, que fue con una ONG. Y yo había dicho, yo no tengo experiencia con adultos, yo solo trabajo con niños. Y que sí, te vamos a mandar niños. Y de repente me empezaron a mandar adultos, pero era virtual. Y cada vez que me tocaba atender adultos, yo me sudaba, o sea, yo terminaba sudadísima. Y yo a veces me preguntaba el por qué, ¿no? O sea, obviamente yo todavía no sabía nada del diagnóstico ni nada. Y yo me preguntaba por qué yo terminaba tan sudada, porque a veces no era, yo no me sentía nerviosa, o sea, yo no era que me sentía de, ay, no lo voy a poder hacer, no, pero era como que tenía que gastar tanta energía, tanta concentración para poder hacer eso que yo me sudaba horrible. Entonces yo empecé a darme cuenta de que cualquier cosa que a mí me exige mucha concentración, mucha capacidad mental, que me agota, me genera que me sudo por completo horrible. Yo puedo, Tu por cuerpo ejemplo, empieza a estar hablar. mi cuerpo habla. Yo puedo, por ejemplo, estoy entregando un informe a unos papás y es una conversación que es fuerte, ¿no? Porque les estoy explicando un diagnóstico, les estoy explicando los resultados y yo no estoy nerviosa, yo ya conozco a la familia, yo sé todos los resultados, pero como sé que es algo importante y que requiere mucha capacidad mental, me sudo horrible. Entonces es algo que ya me he dado cuenta y lo empecé a asociar que es por eso. O sea, cuando tengo que hacer algo que me requiere muchos recursos cognitivos, me vuelvo sopa. Y bueno, más o menos por allí pues va mi experiencia. Incluso si yo pudiese en este momento ya, o sea, mis ganas de trabajar ahora son tener un equipo de trabajo donde yo pueda supervisarlos, donde yo Ajá. pueda entrenarlos, donde yo pueda ver los casos, pero ya no atender yo tanto en la parte clínica, porque sí quiero más eso de como investigación, educación, pero no tanto hacer atención de uno a uno, porque aunque me gusta, me cansa muchísimo. O sea, Yo te realmente yo entiendo, termino muy Jamie. cansada.
Yo te entiendo porque también he atendido, bueno, después voy a hablar de mi caso, Ujú, pero la constante interacción con las personas y la concentración que se necesita para cada caso es ujú. muy desgastante y aunque a uno le encante hacerlo, te cansas demasiado y de repente no puedes estar rindiendo como a ti te gustaría rendir. Pues, Exacto, exacto. Y aparte, otra cosa importante aquí también es que precisamente por lo que hablábamos anteriormente de mi estilo de crianza, de todo esto, y que yo muchas veces tengo dificultades para decir que no, me termino metiendo en unos rollos todos locos. Yo, por ejemplo, la mayoría de los trabajos que yo he conseguido, o lo busqué de una vez y de una vez quedé, o sea, fue así como que, ah, sí es que trabajo, sí, venga, trabaje ya. O sea, realmente no tuve muchos, así que yo dijera, me rechazaron. Y muchos otros fueron ofrecidos, o sea, por lo menos mi primer trabajo como psicóloga fue como que me encontraron mi currículum en internet y me llamaron, yo ni siquiera lo fui a llevar, entonces, o alguien me recomendó, me vieron dando una ponencia y entonces de ahí me llamaron para atender a una persona y no sé qué, o sea, yo fui muy bendecida, digamos, en esa parte de los trabajos porque me llegaron solo, yo no los tuve que andar buscando, pero luego yo no sabía decir que no. Llegó un momento donde yo estaba trabajando de lunes a viernes en un colegio toda la mañana. De ahí salía corriendo para poder llegar a otro lugar, almorzaba en ese lugar y pedía que me dieran media hora para poder comer como que rápido y trabajaba de ahí toda la noche. Entonces, en un lugar trabajaba en la tarde, lunes y miércoles. En el otro lugar trabajaba martes y jueves. Y luego los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estaba dando conferencias o supervisando casos. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo. No había descanso nunca porque todo el tiempo era como que, sí, necesito trabajar, no sé qué, no sabía decirle que no a las personas y aparte por el tema de que yo soy migrante y como uno como migrante no tiene mucha estabilidad, entonces cuando sale algo es como que hay que aprovecharlo porque después no sabemos qué va a pasar. Entonces hay veces que eso lo quería decir también porque si nosotros no enseñamos a los niños a decir que no, si no los enseñamos a tener un límite, si los enseñamos es que tienen que complacer a todo el mundo para quedar bien socialmente, ¿qué va a pasar? Que se sobrecargan, uno termina sobrecargándose hasta porque es adulto y nadie te está obligando, pero ya tú tienes en tu mente grabado que tú tienes que decir que sí, tú tienes que quedar bien con todo el mundo. Entonces eso es algo que yo en terapia ahora, después de mi diagnóstico, he estado trabajando para mejorarlo, pero sí es importante de que no sobrelimitemos a los niños porque y luego terminan en burnout. poner límites es súper sano, es parte de nuestro autocuidado, Ujú, sí. La ujú, otra persona se enoja porque tú dices que no, bueno, problema de la otra persona, ujú, ya, exacto. pero no podemos poder siempre, o sea, Ujú, no es una Mira, obligación. yo quiero contar algo ahora que Jay dijo del tema de que los trabajos le llegaban, ¿no? Que ella fue afortunada en ese aspecto, yo también. O sea, más bien yo muchas veces tenía que elegir, este trabajo lo quiero, este no, este sí, este no, porque siempre tenía como muchas ofertas de trabajo que me llegaban. Pero hubo una época en la que justamente tenía un trabajo que me consiguió mi primo en una tienda de celulares, que también era con atención al público, me fue maravilloso, pero luego esa tienda cerró y yo me quedé sin trabajo. O sea, tenían como muchas tiendas y cerraron la mitad de las tiendas y bueno, recortaron personal y yo era la más nueva. Y bueno, por supuesto, yo no seguí. Yo empecé a buscar trabajo, pero yo en mi afán de ser adulta, independiente, autónoma, tenía 18 años, ya soy mayor de edad, déjame buscar trabajo sola, porque, sabes, todo el mundo siempre me consiguió un trabajo, déjame esta vez hacerlo yo. Y yo agarré y me compré el periódico. Había un periódico para buscar trabajo y había otro que era El Universal, que era un periódico como principal acá en Venezuela, y estaban los clasificados del Universal. Y resulta que yo agarro un día y busco mis trabajos no sé qué, y consigo un trabajo espectacular donde, imagínate, el sueldo mínimo de la época era como 150 bolívares, suponte. ujú. Y este trabajo te prometía ganar 800 bolívares en medio tiempo. Imagínatelo. Mentira. Imagínate O sea, tú. eso era un dineral. O sea, no importa si no tienes experiencia, no sé qué. Resulta que Era demasiado lindo para ser verdad. era en un centro para dar masajes. Y como yo toda Ok. la vida le he dado masajes, ¿sabes? A mi familia, y que, ay, dame un masajito aquí, un masajito ahí, tienes buena mano para dar masajes. Decía, no importa si no estás entrenado, porque aquí te entrenamos. Ah, bueno, maravilloso. Yo me voy para ese lugar. A mí Soñado. sobar gente me da cringe. Resulta que yo llego al lugar, era como súper clandestino, no era nada de un centro comercial, no, o sea, no, 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 era un edificio
¿ok? Residencial, donde tú entras, y yo decía, esto no entiendo, yo pensé que era una cosa como pública. Bueno, entro al lugar, era como un gran apartamento muy remodelado con muchos cubículos para el área de masajes. Yo con 18 años, pero que parecía de 12, ¿no? Así como J-Bet, llego y me siento así con mi mayor sonrisa y que emocionada por mi nuevo trabajo. Y entonces, bueno, cuando ella me empieza a preguntar que si tengo experiencia, que si no, que si tal, que si cual, me dice, bueno, te voy a explicar, aquí solamente atendemos, este es un lugar donde solamente atendemos caballeros, aquí no se atienden damas. Y yo como que, ok, ajá, y aquí solamente atendemos a caballeros que son altos ejecutivos. O sea, aquí por eso es que el pago es tan bueno, porque nuestros servicios son costosos, porque solamente atendemos a altos ejecutivos caballeros. Y todos nuestros masajes terminan en el área de la ducha y terminan con una eyaculación. Dice la que... Y te puedes Ok. imaginar mi cara, era como... O sea, por favor, si no lo están viendo en video, pongan el video y vean mi cara. Así, ¿no? Y ella me decía, tú no tienes idea de dónde estás, ¿verdad? Y yo, no. Y me dice, Que no tranquila. Procesando. Me dice, tranquila, te voy a abrir la puerta. Y me abrió la puerta y me dejó ir así como con cara de pobrecita. No tienes idea de lo que estás haciendo con tu vida. O sea, no tienes idea ni dónde te metiste. O sea, anda, Sí, vete, pues. esto no es para ti. Y yo así que me fui. Espérate, y yo frustrada porque nunca entendí nada, yo pues si en el anuncio del periódico no decía nada de eso, entonces claro, ahí empecé a decirle, ese mismo día llegué con el cuento al que era mi novio, a mi tía, a mis tíos, a mis primos, a todo el mundo, y que mira lo que me pasó, y me hacían bullying, y pasaron años, y que cuál es el masaje que va a hacer, no, Michelle fue a buscar trabajo para hacer un masaje tailandés, un masaje no sé qué, y empezaron a echarme broma, porque resulta que claramente si tú comprabas el Universal y esa sección del Universal era como una sección porno, era como una sección, ¿sabes? Donde todo el Ay, mundo sabía, no. todo el mundo sabía qué clases de trabajo se encontraban en los clasificados del Universal. Y yo no Claro, y sabía aparte nada. que era como que había un conocimiento de esos generales que todo el mundo parece entender de que si es un trabajo con poca experiencia, con muy buen sueldo, no sé qué más, y que no es es real. para una cosa rara como esa. Exacto, O y si sea, están los clasificados del Universal, y si es masaje solamente para caballeros, y es en un lugar clandestino, o sea, pero eran cosas como muy sutiles, para mí eran muy es que Sí. sutiles, yo no tenía ni ahora que idea. me lo dices así, yo lo entiendo al tiro, pero quizás a los 17 también hubiera Ah, caído. obvio no. Exacto, Me Claro, porque ¿no? pasaron muchas de obviamente esas uno cosas. tiene experiencia, en ese momento no, entonces todo el mundo me empezó a echar broma, a reírse, no, tú no, y yo decía, Dios mío, ¿sabes? Cuando toda la vida antes que tuve muchos trabajos, porque trabajé que si forrando los helados, que si en una heladería, que si trabajé en la mercería, que si trabajé en tiendas de ropa por temporadas de Semana Santa o carnavales, trabajé un año completo en un parque infantil cuidando niños, o sea, todos esos trabajos eran que si la vecina, que si la amiga, o sea, Ujú, todo llegó a ujú. mí, yo nunca busqué un trabajo. La primera vez que decido buscar trabajo, resulta que ¿Qué voy pasa? a una cosa, ah, o sea, No, que me me quería hubiese morir. pasado, eso me hubiese pasado fácilmente porque si no hubiese sido porque yo buscaba, o sea, cuando llegué a buscar, buscaba como con mi mamá, o sea, yo, mamá, mira, aquí dice mi mamá, no. Bueno, y entonces Entonces fíjate, me hubiese pasado. hay una cosa que yo resalto aquí muchísimo, que hay mucha gente que dice, no, bueno, pero autista grado 1, o sea, que necesitas algo de apoyo, pero tú estás perfecta por la vida. Espérate, perfecta por la vida. Perfecta por la vida, sí necesitas algo de apoyo, porque no tienes esa malicia, esa perspicacia para saber dónde está el peligro y puede ser blanco fácil de abuso, Hay ¿sabes? muchas autistas que De no cuentan esta muchísimas historia cosas. gracias a Entonces, eso. exactamente, ¿tú te imaginas que yo me hubiese aceptado el trabajo, o sea, porque tenía necesidad Ujú. económica o por lo que sea, y bueno, nada, aquí voy y después me hubiese estado muriendo, o sea, Ujú. entonces sí necesitas Para esa. los, exacto, para los que no saben, pueden ir a ver las estadísticas. Las mujeres autistas son 3 veces más propensas que la población en general de sufrir abuso. Así que Ujú. basta ir a ver las estadísticas, existen, solo que nadie las ve. Y entonces Sí. salen esos comentarios totalmente fuera de lugar de que tú sí eres súper funcional. O no, ahora se dicen autistas y son más funcionales que cualquiera. Sí, Mm. sí, pero ¿cómo llegaste a esa funcionalidad? Por eso es importante que cada una de Claro. nosotras cuente su experiencia, Claro. porque Sí. detrás de esta funcionalidad que la gente ve, hay demasiadas historias y tú no sabes por lo que pasamos, lo que nos tocó vivir y que afortunadamente, digo yo afortunadamente, porque muchas
mujeres autistas no tuvieron la misma experiencia, pues estamos aquí compartiéndote nuestra vivencia. Desafortunadamente hay muchas que no están preparadas para contar lo que les pasó y muchas de ellas ya no están para contar lo que les pasó. Ajá. Entonces, Mira, vean y estadísticas. recordemos te que lo digo, que Y que podemos cuando ver, dicen grado 1 necesitas algo de apoyo, pero ajá, ¿qué clase de apoyo vas a necesitar si estás perfecta? Bueno, pues no, después de ahí ya nadie me dejó buscar trabajo sola y que vas a una ahí un entrevista y ejemplo. dónde es y de qué es. Y claro, sin saber que yo era autista, pero entendiendo que esta se metió en este lío, Sí, que esto ahora no vamos entiende hasta este país. pila de qué va a ser, porque se nota que, claro, como yo venía del interior y llegué a la ciudad, era como, ay, bueno, es que Más quizá en el interior no ingenua. es así, es muy ingenua, trae la ingenuidad Ujú, propia del interior del país y en Caracas ujú. hay más malicia, entonces vamos a ayudarla por eso. Y ujú. recordemos que lo que Palabra me podemos ver de encanta. En mi nosotros pueblo es se le llama montuna. O sea, como que vienes de la montaña, pues. ah, entiendo, entiendo. Lo que podemos ver de las demás personas es un porcentaje mínimo. No tenemos idea de lo que hay detrás. Así que Ujú. por eso evitar. ¿Sí, J.B.? No, bueno, que también quería comentar aquí, aprovechando que están diciendo eso, que, ok, yo dije mi experiencia de lo que me pasó, no sé qué, pero yo también recibí N cantidad de apoyos. O sea, por ejemplo, mi mamá siempre me acompañó a las entrevistas para ella poderme decir como que, y orientarme de si está bien lo que te están ofreciendo, no está bien lo que te están ofreciendo, cuidado Exacto. con la gente, no sé qué más, porque ella sabía que yo también era inocente en ese tipo de cosas, entonces ella siempre me acompañaba, así fuese que se quedaba afuera, si podía entrar, ella entraba, o sea, ella estaba súper pendiente, entonces yo por allí tuve mucho apoyo, o sea, incluso ya de grande, y ella igualito iba conmigo, y también, por ejemplo, que yo recibía mucho apoyo para lograr hacer cosas al mismo tiempo que trabajaba, porque no podía con todo, o sea, alguna cosa se me quemaba, entonces o me ayudaban a hacer cosas de la universidad, o me ayudaban a adelantar alguna cosa del trabajo, entonces yo siempre, hasta el sol de hoy, todavía necesito apoyo en ciertas cosas, o sea, era como que, mira, por Claro. favor, ayúdame aquí a corregir estas cosas porque yo de verdad siento que no puedo, siento que estoy muy agotada, siento que me mareo, revísame esto que redacté para ver si lo redacté bien, o sea, yo todavía necesito apoyo en esas cosas, o sea, siendo psicóloga, Ujú. siendo graduada, siendo una persona casada, igual necesito apoyo. O sea, que las dificultades no se vean no significa que no están, ¿ya? Ese es el Y no resumen de sé, nuestro al menos caso. yo soy de este pensamiento. Yo entro a las redes sociales y en general cuando veo información de autismo es todo lo negativo, es todo haciendo referencia a las dificultades. Y yo soy una persona que absorbo todo lo que veo y lo que oigo. Y si yo estoy constantemente absorbiendo cosas negativas, las interiorizo y eso me lleva a pique. Entonces yo decidí que, por ejemplo, en mi contenido, en mis redes sociales, la información que imparto sobre autismo es siempre enfocándome a las cosas buenas que sí puedo hacer, al lado positivo, a mis fortalezas. Entonces la gente muchas veces asume como que siempre estoy hablando de lo positivo y de lo bueno, no tengo dificultades o no necesito ayuda o, sabes, la funcionalidad en pasta. Y la verdad es que no, es simplemente que yo pasé tantos años de mi vida viendo solo lo negativo, lo malo que hacía, que eso me Ujú. trajo muchos problemas. Entonces, a partir de ahora yo decidí solo enfocarme en lo positivo y eso no quiere decir que yo no tenga mi lado oscuro, mis días grises, mis burnout, mis crisis, o que no necesite herramientas, porque a veces la gente ni siquiera sabe por qué te dan ese grado 1 ni sabe por qué te dan un grado 2. Por ejemplo, hay gente, la mayoría, que me dice, no, que tu hijo es más autista porque no habla, mi hijo tiene el mismo nivel de necesidad de apoyo que yo y es no verbal o no hablante, como sea que lo conozcan. Entonces, no es eso, o sea, existen medidas específicas de habilidades por áreas, etcétera, que definen que necesitas ese nivel de apoyo. Entonces, no es como una regla que la gente dice, no habla, ya tiene que ser grado de necesidad de apoyo 3. No funciona de esa manera. Entonces, es todo un cúmulo de información. Yo sé que es muy difícil de entender, de asumir toda esa información, pero es importante que estemos abiertos a escuchar, a educarnos antes de señalar o apuntar, porque como lo dice Mariela, no estamos en ese hogar, no estamos en los momentos difíciles y sea cual sea el contexto, los seres humanos siempre vamos a intentar mostrar lo mejor de nosotros. Y Entonces, elegimos mostrar lo que creemos que le puede servir a los ¿qué puede otros. servir exactamente? Ujú. Bien, Jessica, aprovechando que estás hablando, cuéntanos de tu experiencia, por favor. Pues la verdad yo no tuve tanta experiencia como JB o como Michelle Bonelli, no es, para los que nos han acompañado en el podcast, no es una sorpresa para nadie que yo viví siempre en una completa burbuja. No, mi amor.
No, claro que sí. Este, y soy esa niña que hasta quinto año, que es el último grado de secundaria, bachillerato, como lo conozcan, mi mamá me llevó hasta la puerta de la escuela y me acompañó hasta la universidad y, o sea, todo ese tipo de cosas, mi mamá me suplía absolutamente todo. Em, entonces, para mí reincorporarme a esa vía laboral fue prácticamente un morir o matar, o no sé, creo que así es el dicho. Y además tampoco nunca se me inculcó como esa cosa de voy a buscar trabajo porque en mi familia pues tenía esa creencia de que si tus papás estaban económicamente estables pues tú no tenías la necesidad de. Ujú. Y siempre fue así, además mi papá tenía negocios y tal, entonces es como que tú eres la única hija, heredera, no sé qué, tú cuando yo falte, tú te vas a quedar cuidando esto es tu cosa y ya, o sea, como que no tienes que estar buscando nada afuera. Y así fue, me gradué y tal, y pues ya como que no tenía nada que hacer, ya me gradué, ¿qué voy a hacer? No puedo estar tampoco en la casa haciendo nada. Y papá, bueno, vente a trabajar aquí en el negocio que a fin de cuentas esto va a ser lo tuyo. Ujú. Eh, y mi papá, y que bueno, quédate aquí en el mostrador atendiendo a la gente y yo queriéndome morir cada vez, esa, mi papá vendía repuestos de carros. Entonces era Ay, como de que paso. llegaban a preguntar cosas y que, ¿sabes? La bujía, el engranaje, y yo que para mí eso era física cuántica. Entonces mi papá después de mucho intentarlo dijo, mira, no lo va a lograr, esto no es lo de ella. Ya llegaba la gente y yo que, buenos días, desconectada. Y dije, no, mira, déjame, algo que yo pueda hacer aquí en la computadora, explícame. Entonces sí, me dediqué como más al área administrativa, que además era lo que había estudiado. Y de resto, cuando ya no tenía nada que hacer en la computadora, pues entonces me iba a la bodega a limpiar las cositas, acomodarlas. Y yo soy tipo J&B, súper metódica para acomodar las cosas, la organización es lo mío. Y entonces, bueno, así fluyó la cosa. Ya después era que sí, ya se dejó de atender al público porque mi papá se volvió un mayorista. Y era muchísimo más fácil. Los pedidos me llegaban listecitos en una hoja y yo iba que la caja azul con el número tal aquí en el pedido no sé cuánto. Entonces, ¿sabes? Yo no tenía que lidiar con gente y nada, era todo idóneo. Entonces no daba como para demostrar muchas dificultades en esa área. Eventualmente, mi mamá decidió abrir como una tienda de ropa y tal, no sé qué, y como a mí me gusta mucho el tema de la ropa, la moda y tal, no sé qué, llegué nada, me voy con mi mamá y fue exactamente el mismo problema. A mí se me daba súper bien irme con ella a Caracas a comprar ropa y escogíamos y las tallas y todo ese tema, a mí me encantaba. El problema estaba cuando me tocaba atender la clientela, ya a puertas abiertas. Y que la gente que sabes, por lo general el vendedor lo hace su carisma, ¿sabes? Cuando la gente llegue, mira, bienvenido, ay, con ese color de ojos te quedaría buenísimo esta camisa, te ves magnífica. Y yo, y que, bueno, ¿lo vas a comprar o qué? Ujú. Decídete. Y decir buenos días, y la mayoría de la gente lo ve como un tema de educación. Para mí no es un tema de educación, o sea, tú llegaste en que te puedo ayudar, o sea, como la funcionalidad, ¿sabes? Directo al grano. Te entiendo, es que eso Eh, es ser vendedor, que hay que estar convenciendo a la gente, hablándole sí, bonito, no sé, que a mí ay, tampoco no, se a me mí da. vender, mira, no. Yo porque vendía medicina y ya la gente venía claro o no claro. O sea, yo vengo Estrictamente, por algo para el exacto. dolor de cabeza, ya tenga, chao. Total, ahí no, la gente que estoy buscando un vestido para una fiesta que tengo y me echaban todo el cuento y yo, ay señora, no me interesa, ¿qué es lo que va a llevar? Yo no quiero saber de su vida, señora. Total, yo me disfrutaba más el proceso de escoger, mirar los colores, tal. Bueno, resulta que eventualmente, pues nunca tuve esa necesidad de buscar nada más fuera de eso, así que mis experiencias no son tales, pero el problema llega cuando yo me caso y emigro. Yo estaba legal en el país, pero no tenía permiso para trabajar, eso era algo que tardaba más. Pero a mí no es igual que JB, a mí estar tranquila no es lo mío. Yo tengo que estar todo el día en constante movimiento porque si no me empieza a doler todo, o sea, horrible. Sí. Entonces, pero no podía trabajar oficialmente, así que empecé a buscar trabajos que sí, en cafeterías, de limpieza, no sé qué, porque en Europa en general es como más complicado encontrar un trabajo si no tienes permiso, la gente se cuida mucho de ese tipo de cosas. Entonces era así ya como muy clandestino. Resulta que apliqué a todas las cafeterías y pues yo soy muy menudito, o sea, es una persona muy chiquita y muy delgada.
O sea, yo mido 1,50 y poco. Y entonces cuando llegaba directamente a Yo la también. cafetería, me miraban así despectivamente de arriba y abajo y que usted no va a aguantar esto. Aquí las que trabajan en el café tienen que alzar cajas de cerveza y no sé qué, y usted no puede, chao. Y me cerraban la puerta en la cara así. Y yo que, pero enséñeme a hacer el café, por favor. Además, no tenía experiencia, eso me preguntaba, pero ¿tiene experiencia sacando café? Y yo que, ni en mi casa hago Oh. café. Y yo que sí, para mí manejar la cafeterita esa de toda la vida y musa era nada, procedimientos científicos. Entonces era como que nunca lo logré. A fin de cuentas hice una amistad como tan bonita con la señora que limpiaba como en el hostal donde nosotros nos quedábamos, donde vivíamos mi esposo y yo. Y la señora tenía que irse de vacaciones, tal, y no encontraba a nadie que le trabajara. Entonces ella como que ganó tanta confianza en mí que me dijo, mira, yo me voy de vacaciones y te voy a dejar este trabajo por esta semana. Y yo dije, un trabajo. Y bueno, empecé a limpiar todo el hostal, tal, no sé qué, y llegaba la dueña del edificio, ¿y usted qué hace aquí? Y yo que, es que la señora fulanita me dejó por sus vacaciones y tal. Y entonces empezaba tipo, esta no sabe limpiar, y pasaba el dedo así por todos lados, y cuando vio que todo estaba impecable, reluciente, entonces se empezó a aprovechar de mí. Y entonces me empezó a pedir a que limpiara cosas que en 50 años no se habían limpiado. No, de verdad, y entonces me buscaba escaleras, tipo, yo era todo, o sea, ay, carámate aquí, porque esa lámpara, ¿sabes? Esos candelabros europeos súper antiguos que tienen 2000 cosas guindando, tienen 30 años que no lo limpia, móntate en la escalera y lo lava. Y yo, coño la madre. De hecho, hasta haciéndose todas esas cosas, me cayó una cama de hierro súper pesada en el pie, casi me saco la uña, o sea, fue toda una catástrofe. Santo Dios. Pero bueno, fue una experiencia y la verdad no me esforcé porque fue la señora que te dejó esto, no tuve yo que buscar nada ni nada. Y después pues ya decidí dejar de buscar trabajo porque no me daban trabajo porque no tenía papeles. Cuando llegaron mis papeles, allí empieza mi verdadera búsqueda profesional. Pero como mi esposo ya estaba trabajando y la empresa era muy buena, él me dijo, mira, vamos a aplicar aquí porque vi que hay una vacante en tal área. Y sí, afortunadamente el trabajo que estaban buscando, el fuerte, lo que necesitaban realmente era que hablase español. Entonces daba igual como que qué carrera yo hubiese hecho, lo que sea, desde que yo supiera darle clic al mouse y hablar, ya como que era suficiente. Entonces, bueno, igual a mí todos los temas de la figura de poder y eso me cagan muchísimo. O sea, yo me paralizo, entro en una crisis, implosiono. Y igual los exámenes, todo lo que sea un examen, a mí me caga muchísimo porque siempre tenía como problemas de comprensión. Sabes que los profesores se jactan de, te dejé aquí una conchita de mango. Una conchita de mango es como que intentan doblarte la pregunta o darle doble Es- sentido como sí, para es ver si una tú te pregunta equivocas. confusa. Ujú. Exacto. Y siempre me pasaba que raspaba los exámenes por eso. Y yo que, pero al fin, cuando salía a comparar con mis compañeritos, yo decía, pero si yo sabía la pregunta, terminaba por no responderla simplemente porque el profesor le había dado doble sentido a la pregunta. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso siempre me pasa en todos los exámenes, pruebas de exámenes de trabajo, lo que sea, siempre me pasa eso y siempre raspo los exámenes. Y entonces, allí tuve la fortuna, pienso yo, de que los profesores que me tocaron, las personas que me entrevistaron, tuvieron como ese tacto de ver mis destrezas o habilidades más allá de haber reprobado los exámenes. Entonces, bueno, resulta que entré al entrenamiento, es un entrenamiento largo porque te tienen que enseñar desde cero todo lo que tienes que hacer en el trabajo. Y, chama, me pasaba lo que le pasaba a Jay. Yo estaba en plena formación y me dormía. Mira, yo después que me daba Dice, qué cuenta que me horrible. había dormido, porque la profesora me decía, Jessica, ¿estás bien? Ella genuinamente se preguntaba, mira, yo entraba en una vergüenza terrible, porque yo decía, esta mujer va a pensar que a mí no me interesa, y yo necesito este trabajo para vivir. Entonces, pero de verdad esa mujer tuvo una visión increíble conmigo y me decía, no te preocupes, ve a tomar un café y vuelves, porque a pesar de todo eso que se veía por fuera de mí, ella notaba que yo tenía un interés genuino por estar ahí, por trabajar.
Entonces, donde nadie veía eso, todo el mundo veía como que, sabes, una cuestión de educación. Si tú estás atendiendo a una clase y te duermes, es una falta de educación y una muestra de falta de interés terrible. Ujú. Y ella vio más allá de eso. Entonces, sí, yo pasé el entrenamiento eh, y resulta que fue como un mal cálculo. Cuando llegó el momento de contratar a la gente, se dieron cuenta que no necesitaban tanta gente como la que estaba en la formación. Y yo dije, nada, de 21 personas tenían que dejar solo 3 trabajadores contratados, el resto y perdió su ¡Ah! tiempo. Dios Wow. mío. Yo dije, obviamente voy para afuera como corcho de limonada. Y mira, curiosamente, yo fui una de las 3 seleccionadas entre 21 Wow. personas y yo dije, esta mujer, yo necesito besarle los pies porque ella vio algo en mí que ni siquiera yo pude ver. Claro. Y resulta que esa mujer se echó cuchillo con todo el mundo en esa empresa y decir, si aquí alguien tiene que salir, va a salir quien sea, pero estas 3 muchachas tienen que quedar. Y así fue, nos contrataron y a partir de allí empezó una frustración brutal en mí porque yo no conseguía cogerle el ritmo al trabajo. Es un trabajo de telecomunicaciones donde tenías que atender llamadas todo el día y eran unos horarios súper estrictos donde tú tenías a cierta hora era que podías hacer pipí y beber agua. No es que Mm. yo me estoy haciendo pipí y ya vengo, no, porque habían 100 llamadas en espera. Dios mío. Entonces era todo así, para mí fue muy colapsante adquirir una rutina tan demandante para mí y además hacer algo que para mí era muy difícil, que era estar constantemente hablando y además interiorizar el problema de esa persona para poder ayudarlo a resolver. Porque además, no sé si te pasa, Jessica, pero a mí me pasa que uno se queda como luego dándole vueltas a la cabeza al problema de esa persona. Entonces, Ay, imagínate, tú sí. trancas, estás Yo me hablando con llevaba el el problema otro para mi casa. y estás hablando con el otro, pero estás pensando en, cúnchale, le pude haber dicho esto, se me acaba de ocurrir otra solución y ya le Claro. tranqué. Y Sí. ahora, ¿cómo lo Exacto. ubico? O por Entonces, el contrario, no puedo hacer nada por él, pero yo sé que esa persona necesita demasiado que yo resuelva ese problema. ¿Cómo puedo hacer? Y me iba con ese Ujú, peo para la casa y llegaba a bañarme así, yo el problema de la señora, Dios mío. ujú. te Era muy sobrecargas. fuerte, Claro. total. Sí. Yo tuve todo el tiempo que estuve en ese trabajo, estuve en un burnout brutal. Yo tipo iba a trabajar, llegaba a mi casa, cenaba, me acostaba a dormir y me volvía a levantar a trabajar. O sea, yo no tenía una vida, así que Sí. fue muy difícil para mí adaptarme a eso. Y bueno, quedé con estas otras 2 compañeras, ellas se adaptaron al ritmo de trabajo súper rápido y yo, sabes, iba ahí chocadita, arrastrándome. Pero mi supervisor, que también tengo que agradecerle muchísimo, él siguió viendo ese mismo potencial que vio la entrenadora y decía, o sea, apostó en decirle, yo le voy a dar la oportunidad y la voy a entrenar porque veo algo en ella. Y mientras los demás estaban trabajando a tope, yo tuve que estar 3 meses con un compañero sombra para que me enseñara, sabes, pelo por pelo, todo lo que yo tenía que hacer. En ese proceso, pues yo aprendí a organizarme dentro de ese trabajo y hacer todo de manera diferente a lo que ya ellos conocían, ¿sabes? Aquí cuando tú entras al trabajo te dan como una guía de todo lo que tienes que hacer. Yo rompí esa guía y la rehice toda a mis necesidades. Entonces hice todo como un proceso paralelo al que ellos acostumbraban y empecé a ser productiva de una manera que llegué a estar en el número 1 de la lista de resultados Wow. gracias a hacer todo lo contrario a lo que ellos hacían. O sea, era simplemente lo Ujú. que yo necesitaba, adaptar todos los procesos que ya existían a mis necesidades. Hacerlo a Y tu a partir de manera. ahí, total, y allí empecé a ser súper productiva en mi trabajo. De hecho, cuando entraban las nuevas formaciones, me ponían a mí a hacer sombra de esas personas porque yo había creado todos unos protocolos internos de plantillas diciéndole a las personas por paso lo que tenían que hacer. Quiere decir que zorraron personas de capacitación Ujú. y Ujú. esas nuevas personas que estaban entrando a trabajar se adaptaban mucho más rápido al trabajo porque ya tenían una guía de decir, presiona el botón número 1. Luego el siguiente paso es escribir ABC y presiona el botón número tal. Y así era todo automatizado perfecto. Y entonces, bueno, yo estaba atendiendo a mis clientes y aún así mi supervisora me llamaba y dice, fulanito de tal necesita ayuda, pásale la plantilla de cómo hacer tal procedimiento. Y yo que está listo y seguía con el cliente en llamada. Y además tenía una empatía sobrenatural para atender a los clientes, lo que era abrumador, porque claro, mis propios temas de
siempre intentar entender el punto del otro sobre mis necesidades, me dio un plus en ese trabajo. Entonces, yo era como que y Súper otra cool. cosa que me ayudó también de mis rasgos autistas es que como yo copio todo, hasta los acentos, Ujú. y atendía público español, o sea, español de España, yo copiaba un acento español y nunca tuve problemas por eso. La mayoría de mis compañeros también eran venezolanos y siempre tenían problemas del cliente diciéndole, consígueme un español que me atienda porque yo no quiero que tú me atiendas, sudaca de Ujú, mierda, ujú. no sé qué, o sea, fue horrible. Y yo nunca tuve esos problemas porque yo copiaba el acento español y me salía Claro. perfecto. Entonces los españoles me decían tía, ¿de dónde eres? De las Canarias. Y yo, sí, de La Palma. Oigan, eso también, no sé si es una característica, pero a muchas de nosotras nos pasa que los acentos se nos pegan. Yo por lo menos fui una Es semana a Buenos innato. Aires y yo llegué Yo no hablando puedo, argentino. o sea, yo me pongo a hablar con Yo Mariela hablo todo un día peruano. y ya empiezo a hablar chileno y así, Mira, o yo sea, el otro día que grabamos varios podcasts, le dije a mi esposo, salí y ya estaba hablando chileno. ¿Cachai? es Porque estaba verdad, y hay escuchando a gente que ¿Cachai? lo toma como falta de respeto Sí, o como pues, de que lo estás burlando y no es no, así, o sea, eso es algo que yo hago pega. en automático y Y a es que el veces me da cerebro busca pena. adaptarse. Exactamente, está en una constante necesidad de adaptación que tú inconscientemente copias los comportamientos de las otras personas. Y a mí me pasa muchísimo, o sea, yo no puedo dejar de parar de copiar y a veces intento detenerme porque digo, esta persona va a pensar que me estoy burlando de ella y la verdad es que no es así. Me Pero Es bueno, pasa, me pasa. automático. Sí, a deja, mí, una vez aquí me dijeron, porque a mí se me pegó el acento peruano también, ahorita no lo tengo tanto, ajá, es como cuando trabajo con personas peruanas, ahí yo se me mete el acento exacto. durísimo. Y una vez me acuerdo un señor mayor, me preguntó, tú no eres de aquí, ¿verdad? Se me quedaba mirando así y yo le digo, no, yo soy venezolana, le digo, y me dice, pero ¿por qué hablas peruano? El señor así todo confundido y yo, bueno. Bueno, fíjate que les Total. voy a decir algo. En los primeros episodios que grabamos, mi esposo, hubo un episodio que grabamos y yo no tenía los audífonos, sino que se escuchaba en altavoz y él estaba como trabajando. Y cuando terminamos, él me dijo, ah, sí, hay una que es chilena o sea, se siente por las palabras y tal que es chilena, pero las otras dos, ¿de dónde son? Y yo no, son venezolanas, pero ya no viven acá. Y me dice, ah, pero es que no se siente que hablan venezolanas, pero hablan como Sí. robotizado. O sea, A mí todo el mundo me pregunta de un dónde eres acento tú. neutro, pero que Tienes no un se acento descifra, pero como qué tal, neutro que pero no es sé, como exacto. medio robotizado, pero como, Yo ajá. depende, y yo además me Ajá, aprendo las palabras del dialecto. Entonces, si yo de verdad estoy hablando con Mariela, no solo adapto el acento, sino las palabras. sí. Entonces es como difícil y a veces estoy hablando, por ejemplo, a veces estoy haciendo videos y yo que la gente no me va a entender porque estoy usando dialecto español, mierda. Y así, sí, estoy con alguien mexicano, adapto las palabras y entonces a veces Claro. tengo como que reorganizar todo para ver a qué público le estoy hablando porque mezclo palabras que después sé y A analizo que no mí van a entender. la vaina ya se me pegó. Sí, Mariela, definitivamente. cuando terminemos de grabar el último capítulo, le damos el título a Mariela El de título de venezolana. venezolana, sí. Mira, ya estamos sobre la hora, así que venga Mariela para que Sí, Oh le my demos God. Sí. cierre a esto. Ya, bueno, voy a Mariela, hablar de, cuéntanos tu experiencia. voy a hablar de mi experiencia. Quiero comentarles que mis primeros dos intentos por trabajar fueron un rotundo fracaso. ¿Por qué? Fue también en los 17 cuando estaba saliendo de la enseñanza media y me tenía que ir a la universidad. Y como yo Ujú, estaba con el rollo de la plata, que cómo voy a pagar y todo eso, bueno, dije voy a buscar trabajo en el verano mientras se llega la época de clase. ujú, Primer trabajo que encontré fue en un restaurante donde tenía que ser mesera, ya, ujú, atender los pedidos de la gente. Y yo estaba emocionada porque dije, oh, mi primer trabajo, bueno, ya voy. Y el primer día me di cuenta que me estaban esclavizando. Porque me pagaban 5 lucas acá en Chile, no sé si cómo es un poquito menos de $5.000. ok. 5.000 dólares. Bueno, no sé cuál es la conversión, pero era muy poquita plata. De cinco Entonces, dólares eran todos. ¿ah?
Puede $5.000. ser $5, exacto. Ah, Sí, porque $5.000 es un $5.000 montón de no plata. está mal. Y para hacer tu primer trabajo y como mesera no está nada mal. Total, llegué, dime dónde es, que ya En voy. cualquier parte del mundo puede estar muy bien. Ah, ya, A menos que sea como mi $5. primer trabajo que yo fui, o $5. sea, porque ajá, como mesera, $5.000, El algo del hay. masaje. Ya, Ajá. vamos con unos ceros menos, ¿ok? Ya, perfecto. Me di cuenta que me estaban esclavizando y el trabajo era mucho, era mucho. ¿Y qué me pasó? Que yo lo hacía con la mejor disposición, pero el jefe del lugar era una persona muy déspota. Entonces, como que en un minuto estábamos haciendo nuestra hora de colación y nos preguntó, porque era yo y una amiga que encontramos trabajo ahí, que estábamos recién salidas de la enseñanza media. Nos preguntó qué íbamos a hacer, no sé qué. Yo le dije que iba a estudiar psicología y se empezó a reír, así como, y después me decía, la psicóloga, como que nunca entendí por qué se reía de eso, si yo ahí estaba trabajando esporádicamente. Ya, perfecto. Duré creo que como 3 días, porque le dije, yo dije, este trabajo no es proporcional a lo que yo quiero recibir, o sea, lo que Ujú. hago no es proporcional a lo que me están pagando, así que Claro. renuncié. Segundo intento, voy a un hotel donde dije, ah, bueno, ahí no voy a tener que atender gente porque era como lavar las sábanas, esas cosas. Ujú. Va a ser más tranqui. Error, porque fui a mi primer día, fui a mi primer día de inducción y entendí que no iba a resultar. ¿Por qué? Porque yo también soy muy lenta para hacer las cosas manuales. Ujú. El tema del aseo, como decíamos delante, me demoro la vida. ¿Por qué? Porque para mí tiene que quedar todo así impeque. Ujú. Entonces, lavar cantidades de cosas o lavar la loza, etcétera, etcétera, yo no me iba a demorar lo que se demoraba otra persona en hacerlo, así que no, desistí en el primer día de ese trabajo. Después, Ujú. me dediqué solamente a estudiar en mi época de universidad, porque dije, no, no me voy a desgastar de más, da lo mismo, que sea lo que tenga que ser, así que me dedico a estudiar solamente. Una vez que salgo de la universidad, viene la etapa de buscar dónde hacer tu práctica laboral, ¿ya? Entonces ahí viene mi primer trabajo oficial, que fue en una empresa bien importante, fue una etapa bien bonita, porque mi primer trabajo, tú estás ahí como emocionada, que te tienes que comprar tu ropa, fue bonito, guardo bonitos recuerdos. Y tenía que hacer reclutamiento y selección Ujú. igual que JB, pero a diferencia de ella, a mí me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque yo en esa oficina compartía espacio solamente con una persona que era mi jefe en ese entonces, y mi jefe era igual de callado que yo, entonces era maravilloso. Ujú. Cada uno se concentraba en lo que tenía que hacer y aparte teníamos una oficina donde hacíamos las entrevistas que hacíamos a los candidatos que estaban postulando a los puestos. Entonces, era maravilloso. A mí me encanta el contacto con la gente, además, así que hacer entrevistas es lo mío. Porque si me pones en una oficina y me tienes sentada 8 horas en un computador, yo me muero en el intento. Pero al estar en contacto con personas, el día se me pasa volando y me encanta. Esa fue mi primera experiencia ya propiamente trabajando. Duró como 6 meses porque la práctica tenía un año para hacerla, pero yo la quise adelantar, la Ujú. hice tiempo completo y así después me dedicaba solamente a hacer mi tesis. Ujú. Ya, y bueno, después viene mi vida laboral, ya no como práctica, sino como psicóloga, y me llaman de una empresa también bastante importante acá en el país para hacer reemplazo. Ok. Ya, esta empresa es del área de la salud y prestaba servicios a la minería también. Chile es un país minero, hay muchas faenas mineras y donde se trabaja por turnos, no sé si conocen más o menos ese sistema, pero onda tú pasas 7 días en una mina, 7 días descansas, ¿ya? Ujú. Entonces en eso fue lo que encontré reemplazo y me estaba yendo súper bien porque me llamaron para hacer reemplazos en una mina de la misma empresa, después pasó un tiempo, me llamaron para hacer el reemplazo de otra psicóloga en otra faena por la misma empresa, entonces yo dije, ah, me están considerando, me estaba yendo bien, lo estoy haciendo bien. Y me llaman a un tercer reemplazo, donde ahí ocurre un percance. ¿Qué pasa en esta ocasión? Que al parecer me querían contratar ya a la persona que me estaban llevando a reemplazar,
estaban viendo si la podían desligar de la empresa y yo iba a ser la persona que iba a suplir ese cargo. ¿Y qué pasó ahí? Que la persona que iban a despedir se enteró, se dio cuenta. Entonces, armaron como todo un plan con el otro psicólogo que había, que era mi contraturno, digamos. Ujú. Y después me enteré, después me di cuenta, porque yo en el minuto no fui capaz de percibirlo, de que me hicieron cometer un error garrafal con tal de que no me contrataran. Caí. Ok. Sí, ¿de qué se trataba este trabajo? ¿En qué me pude haber equivocado? Pasa que yo tenía que evaluar al personal de la minera para que les renovaran su licencia interna de la mina, para operar camionetas, para operar maquinaria, todo lo que significa los operadores de minería, ¿ya? Ujú. Entonces consistía en que yo tenía que aplicar los test, emitir un informe y después el personal que yo atendía en el día tenía que incluirlos en una planilla para llevar una data de quienes se atendían. ¿Ya? Ujú. Eso es. Entonces yo lo hacía todo perfecto, me encantaba atender a la gente porque ese es mi fuerte, pero pasó que ellos me dieron instrucciones, me llamaron los dos por teléfono en distintas ocasiones, Mariela, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo va el reemplazo? No sé qué. Yo le digo, todo bien, sabes que hay mucha gente, pero me gusta porque así se me pasa el día volando, etcétera. Y me dice, mira, no te preocupes si no te alcanza el tiempo para rellenar la planilla, ¿ya? Yo te puedo ayudar con eso cuando llegue, porque eran 7 días yo, 7 días la persona siguiente. Ok. Tú atiende a todas las personas que puedas, porque a todo esto fue justo cuando estaba terminando la pandemia, fue a fines, no, porque todavía no termina la pandemia, en verdad, pero fue cuando ya estaba bajando más o menos el tema de que las personas se tenían que quedar en casa, se estaba reactivando el tema laboral, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿qué significaba eso? Que todas las personas que estaban con contraindicaciones en su casa las estaban reingresando. Por lo tanto, había un exceso de carga en ese minuto. Entonces, ¿qué me dice? Atiende lo que más puedas, por favor, avánzame eso. Yo cuando tome el turno relleno la planilla. Y yo le creí. Claro. Le creí, era una trampa, porque después llegó y puso el feroz reclamo que esta psicóloga no rellenó la planilla, es que cómo se le ocurre, que no es profesional, y yo, pero si él me lo ¡Wow! ¡Qué dijo. Yo horror! también le hubiese creído. No, claro, yo Yo, también. O sea, te estás haciendo un reemplazo, te están diciendo algo y tú crees que eso es así. claro, claro, aparte lo estás haciendo súper bien, gracias por aliviar la carga y no sé qué. Era una trampa. Bueno, finalmente no me contrataron porque obviamente la gente de ahí nunca supo que esas instrucciones fueron verbales, fueron por Verbales, claro. teléfono. Entonces, aquí quiero dar mi mensaje al resto del mundo. Cuando entren al área laboral, todo pídanlo por correo, Sí, todo, hasta lo más sí. mínimo, porque ahí tienes un respaldo. Confirmo. Esa fue la instrucción que yo recibí, ¿cachai? Yo pequé de ingenua en ese minuto, y bueno, me pasó eso, que finalmente no me contrataron y yo nunca entendí por qué no me habían contratado si yo iba para Ujú. allá. Entonces después, hablando con una amiga que en ese minuto trabajaba ahí en la empresa, y me dice, Mariela, te hicieron la cama. Así se dice acá en Chile cuando te ponen un obstáculo para Ajá, finalmente. ponen una trampa. Me hicieron Claro. la cama. Yo no tenía idea que eso Eso existía. pasa mucho, así que esa recomendación de Mariela de verdad es súper útil, inclusive si les están ofreciendo un servicio o algo, a veces los llaman y te dicen, no, que yo soy del departamento fulanito de tal y necesito un dato Desconfíen. para reactivarte el servicio o te inventan un problema que no existe. Y tú en el Eso. momento te asustas o te paralizas porque es algo que nos puede pasar como autistas, no a todos, pero a algunos nos pasan ese tipo de cosas. Ujú. Ustedes prográmense su cerebro para siempre decir, ah, ok, mira, en este momento estoy ocupado, mándamelo por correo. Ujú. Eso es Sí, fundamental porque tú no sabes si es siempre. una estafa, si te están queriendo Para vender todo. un servicio engañoso o lo que sea. Así Ujú. que Mire, y para todo por todo, hasta correo. acuerdos que hagas con otra persona, o sea, si sea como, entre dos personas estamos haciendo un acuerdo, no sé, por ejemplo, los No, padres y los niños, Exacto. no, que vamos a reprogramar para tal día, no ¿Cuáles lo son los hagas nada más objetivos o verbal, lo que sea? todo por escrito, todo. todo.
todo por escrito. Yo aprendí a golpes, ese fue mi gran porrazo de la vida y ahora entiendo que todo debe ser escrito. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen buenas intenciones, no todas las personas son sinceras. Tú crees que las personas actúan como tú, pero no, no es así, lamentablemente. Y ahí me di cuenta que el mundo laboral igual es duro. Es duro Ujú. para cualquier persona, O más aún. llevémoslo por otro lado, no todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión, entonces siempre por escrito tú tienes un plus de tiempo adicional para analizarlo, para estudiar hipótesis, para ver si efectivamente eso que tú estás entendiendo es lo que dice allí, lo que te explicaron o lo que te pidieron. Así que Exacto, sí, sí, totalmente. De hecho, yo prefiero las instrucciones por escrito porque si me las dan verbal, se me olvidan al segundo de que las recibí. Yo cierto. Esa es también. otra cosa. Claro. Bien, Y ese dar las fue, instrucciones claras. Y por eso es que es tan importante tener un diagnóstico, porque cuando tú entras a un trabajo, si no tienes un diagnóstico, pecas como, ay, pero esta sí pregunta, ¿sabes? Que Ujú. era que entonces te tienes que armarte de herramientas como hacía yo. Bueno, entonces ahorita le pregunté a mi Exacto. jefe, ahora le pregunto al otro jefe, después le preguntó a la compañera, después, y así voy. Porque uno necesita como reafirmar para saber que, sí, realmente la Exacto. confirmar que entendí instrucción bien es las instrucciones. esta. Pero Eso, mira, lo tenía fíjate muy todo el presente. tiempo que Michelle se hubiese ahorrado si le hubiesen dado una lista con las instrucciones claras de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, a mí me Claro. pasaba exactamente lo mismo y yo lo que hacía era una guía, como les dije, y le iba y preguntaba, mira, fulanita, ¿cómo es que yo tengo que hacer esto? Que presiones aquí, presiones allá. Yo no hacía más nada, yo me iba corriendo Y a lo mi guía y anotabas. escribía paso uno, paso dos. Ya más nunca preguntaba lo mismo, pero tenía que preguntarlo porque desde el entrenamiento que me lo habían dicho, a mí se me bloqueó, tenía sueño, me desconecté, lo que sea, y me perdí la mitad Claro. de las instrucciones. Entonces, no, Yo también anoto hubiese todo. pasado lo que le pasó a Miguel, a Michelle, perdón, que tenía que estar preguntando cada 5 minutos qué era lo que seguía. Exacto. Bien. Vamos, bueno, las primeras tres experiencias, no, perdón, esta otra experiencia también fue frustrada, como nos podemos dar cuenta. Vamos a la otra experiencia que fue en un municipio, ¿ya? Después, en el episodio anterior, yo conté que me había separado de mi pareja. ¿Qué significó eso? Significó que me tuve que ir de la casa y volví a mi ciudad de origen, que es donde está mi familia. Volví a vivir con mi mamá, Ok. ¿ya? Allá no había mucho trabajo de mi área, que era la psicología laboral, que era lo que yo pensaba que me iba a dedicar cuando estudié psicología. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Rearmarme y me dieron trabajo en el municipio de esa ciudad, de Illapel. Ya ahí fue donde atendí mi primer paciente y marcó un antes y un después porque me di cuenta que me gustaba mucho. Pero el problema es que el lugar donde conseguí trabajo era un poco desordenado y me asignaron a tres áreas distintas, ¿ya? Porque como no había un cargo o sea, no se había hecho el espacio, sino que yo era como la suplente de donde faltara algo, ¿cachai? Entonces me pusieron 3 horas atendiendo en un centro de atención primaria, que era lo que me encantaba. Me pusieron otras 3 horas trabajando en un centro de rehabilitación para abuelitos, ya donde trabajaba con otros terapeutas, kinesiólogos, etcétera. Y me pusieron otras horas apoyando a epidemiología, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Me dijeron, tú tienes que prestar los primeros auxilios psicológicos a las personas que son notificadas que están contagiadas. Ya, perfecto, yo dije, eso es lo mío. Pero llegué allá y no era tan así. ¿Por qué? Porque, ok, tenía que dar los primeros auxilios a la persona, pero además que tenía que hacer trazabilidad, tenía que actualizar la información, las planillas, tenía que hacer seguimiento, o sea, era publicidad engañosa lo que me dijeron, porque no eran las funciones que me habían ofrecido y que yo había aceptado hacer. Perfecto, lo hice y yo ahí tenía una limitación además, que era una salita muy pequeña, eran como 5 personas las del equipo y había que hablar por teléfono con las personas y yo no puedo hablar por teléfono cuando hay más gente. Tengo esa limitación de que necesito espacio. Por ejemplo, ahora en la casa no hay nadie y me puedo explayar libremente, pero si hay alguien que me esté observando, hace Claro, te interferencia. distraes. Hace mucha interferencia. Entonces yo, ¿cómo apoyaba a las personas con las que estaba llamando si tenía 3 ojos, o sea, 3 personas más aparte de mí en esa sala?
Me pasa lo mismo y no importa quién sea, a veces es mi esposo y yo No, que necesito mi espacio para grabar. necesito mi espacio para ordenar mis ideas, gracias. Entonces, para hacer esas horas de trazabilidad, pedí teletrabajo, las cuales me dieron. Así que se pudo dar. Pero finalmente duré como 6 meses en ese lugar nomás, porque el horario era muy extenso. Se suponía que yo entraba a las 11 de la mañana y me desocupaba a las 8 de la noche. Pero había veces que me decían, Mariela, tenemos que salir a terreno mañana, podemos estar a las 8, y yo ya, ok, vamos. Pero eso significaba estar de 8 de la mañana a 8 de la noche involucrada con mi trabajo. Y lo otro que no me gustó es que donde en los municipios las personas duran muchos años, agarran costumbres de que no, es que las cosas se hacen así. ¿Por qué? Porque así está escrito o porque así, no sé, se lleva 10 años haciendo de la misma forma. Entonces como que costaba adoptar ideas nuevas, cosas que uno puede cuestionar y decir, oye, ¿podemos optimizar la forma de hacer tal cosa? No, porque así está. Entonces como que me costó adaptarme a eso, ¿ya? Ese fue mi otro trabajo. Después de ahí decidí atender como psicóloga independiente, lo cual me acomoda mucho, es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque lo hago de acuerdo a mis plazos, de acuerdo a mis tiempos, atiendo la cantidad de pacientes que yo quiero atender en el día, que yo puedo, o sea, que yo creo que puedo hacerlo bien, entonces es mi fuerte. Ahora bien, estoy trabajando en una empresa nuevamente, pero porque necesitaba un ingreso más alto mientras pago mi maestría, ¿ya? Así que lo estoy utilizando mientras tanto este trabajo en el cual yo cuando me entrevistaron yo avisé que era autista. Por lo tanto han tenido varias consideraciones conmigo y me dejan ir en la mañana presencial y en la tarde hago teletrabajo. ¿Para qué? Para no sobrecargarme sensorialmente. Aparte Mariela, que, Qué Buenísimo. importante ese Mariela, cambio. y una pregunta, ¿es la primera vez? Porque claro, tu diagnóstico es reciente, o sea, es la primera ajá, vez que estás en un trabajo y entras y dices, mira, yo soy soy autista. autista. Es la Es primera la vez que primera te pasa y vez, sientes un cambio, o sea, si sientes sí. el cambio con las acomodaciones después de que lo dices, porque antes tuviste otras experiencias también en el mundo corporativo. Ujú. Claro, y antes no podía decir, no puedo ir porque estoy cansada, porque ¿cómo vas a Claro, decir que estás cansada? Porque no sabes por qué estás cansada. Sí, exacto. sí. Te ¿Cachai? Para sobreexigen. completar te preguntan y son preguntas que tú no, ni siquiera tú sabes la respuesta, de que porque estás cansada y que, No sé. El Claro. cuerpo no me y da es más una y ya. sobrecarga sensorial que te Y está matando por dentro. puedes, Mariela, contarnos cuáles han sido las acomodaciones que has recibido en este trabajo que han sido Sí, importantes para ti, porfa, ya. antes de que cerremos Empezando, este episodio. empezando por la entrevista que la di en noviembre del 2022, el trabajo en el que estoy actualmente. Dije, ¿sabes qué? Bueno, por lo que vi había quedado en el trabajo, me había ido bien en las evaluaciones, ¿cierto? Le dije, hay un pequeño detalle que no he mencionado y que no está en mi currículum y pasa que yo soy autista. Y la psicóloga me dice, no hay problema, no veo cuál es el problema, cuáles son tus limitaciones. Yo en verdad no sabía mucho cuáles eran mis limitaciones, entonces le dije, no, en verdad necesito un poquito más de silencio, quizás, no sé, pero ahí les puedo ir comentando cómo me va. Perfecto. Pasó diciembre, pasó enero y yo decidí hablar con mi jefa porque me estaba costando llegar a mi trabajo. Me estaba costando el hecho de permanecer 8 horas ahí encerrada en una oficina. Era como, wow. Sí. Hablé con mi jefa y pasaba que nadie sabía lo que era el autismo. Entonces ella me dice, perfecto Mariela, no te preocupes, busquemos las acomodaciones. Finalmente llegamos al acuerdo de hacer mitad presencial, mitad teletrabajo y hay otros días que tengo que subir a la faena y eso se hace completo porque es muy lejos, son 2 horas de viaje, ¿ya? Entonces me dice, pero aprovechando de que yo me doy cuenta que en esta empresa no sabemos nada de autismo, tú nos podrías hacer una capacitación. Y yo así, por supuesto. Por supuesto, me encanta. ¿Por qué? Porque habían hay 2 casos más de autismo en la empresa y no sabían cómo abordarlos. Entonces, eso tengo que reconocer. Actualmente estoy en una empresa que se llama CEIM, por si acaso, para reconocer ese detalle.
Hice la capacitación, de hecho esta semana me queda la última fecha del taller que estoy dando y que van las personas son como 200 los empleados, pero ahí es voluntario quien quiere asistir o no. Así que eso en relación, pero en cuanto a mis limitaciones, por ejemplo, que habían en el trabajo, es que en la oficina habemos 12 personas aproximadamente. Entonces yo ahí les explicaba que 12 personas igual era una cantidad como numerosa para yo poder concentrarme. Así que entendieron de que lo podía hacer mejor de mi casa. La otra limitación que no les expliqué, pero que yo me he dado cuenta que tengo, es que yo no puedo estar todo el día con zapatos. No sé si a ustedes les pasa, chicas, pero yo Yo llego a mi tengo una casa, lucha actualmente con los zapatos que no te cuento. Sí, yo a al mí me mediodía cuando encanta, almuerzo me los quito, me quito las medias, todo. me encanta, Vamos a pero andar descalza. tengo una colección de zapatos, me encantan los zapatos, uso tacos, zapatillas, todo lo que se les ocurra, pero para salir 2, 3 horas al centro, pasear y listo, porque yo llego a mi casa y me pongo pantufla y soy la persona más feliz de la vida. Ya, lo otro que me doy cuenta que me limita también a estar todo el día fuera de casa, estar con ropa muy ajustada. ¿Ya? Con el jeans, con la camisa, con ropa que quizás me siento un poco ahogada de repente. Me pasa. Eso también es una de mis limitaciones. No sé si ustedes las han podido ir identificando, como para ir cerrando el Sí, episodio. totalmente. Yo me pongo algo apretado y siento que me falta el aire y todo, o sea, horrible. Yo, Ujú. antes de que terminemos, es bien importante, por ejemplo, en el caso de Mariela y JB, ellas pues han conseguido explicar, actualmente se dedican al tema de su área, su carrera, su psicología, y se han adaptado porque son, pues, de alguna manera, a Mariela le hacen sus adaptaciones en el trabajo porque ya formalmente dijo que era autista, y JB porque ella maneja su tiempo, ella estructura sus consultas y eso. Pero Michelle y yo no conseguimos decir actualmente a qué nos dedicamos en el área y las adaptaciones que hacemos. Entonces, Michelle, ¿podrías resumir actualmente qué es lo que haces y cómo lo haces para pues, poder hacerlo sin que eso te vulnere tus dificultades? Sí, bueno, yo actualmente hago muchas cosas, pero todas las gestiono yo misma. O sea, Tú eres dueña de tu tiempo. no tengo dependencia laboral directamente con alguien. Entonces, yo tengo mi cartera de clientes de seguros, donde en teoría tenemos reuniones los lunes en la mañana, pero muchas veces yo puedo escribir, hoy me reúno desde mi casa. Y me reúno desde mi casa y no pasa nada, me conecto en línea y perfecto. Doy asesorías a mamás también, a familias de crianza, en temas de crianza. A veces puedo atender a algún adolescente, pero más que todo atiendo a adultos. Y en algún Ujú. momento empecé a asignar como los miércoles en la tarde para dar asesorías. Y se me empezó a llenar mucho el bloque. Y hubo un miércoles que atendí a 4 familias, 4, así, una detrás de la otra. Y yo dije, no, yo no puedo. Yo lo máximo que puedo atender es 2 o 3 como máximo. Yo no puedo, ¿sabes? Atender tanta gente seguida una detrás de la otra. O sea, mis respetos a los psicólogos que tienen esa agenda llena con 10 pacientes Sí. al día. Yo Yo como 7 no lo pacientes al día y me puedo. quiero colgar. Yo no Ya lo yo puedo dije, no puedo. hacer. Yo no lo Qué puedo full. hacer. Yo no lo puedo hacer y al Qué final del día, mira, importante ¿sabes es qué? conocer lo que podemos o no podemos hacer. Tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Pero No es eso Exactamente. el es un límite. trabajo bien duro de hacer porque no sabes realmente Sí. dónde está tu energía. Te das cuenta cuando ya estás así. Ajá. Exactamente. Casi siempre pasa como que cuando nos sobreexigimos y decimos, no, hasta aquí no era, era Tienes antes. que ir Exacto. probando como que, ok, hasta aquí lo pude hacer y me sentí bien. Aquí me pasé, echo para atrás y vuelvo a reestructurar la lista de tareas porque organizando las Exactamente. cucharas. Ujú, Exactamente. ajá. Entonces, por ejemplo, ya yo sé que si tengo que dar asesorías, yo, bueno, procuro no dar más, que no me coincidan más de 2 en un día. O sea, máximo Perfecto. 2 por día es como mi número ideal. Igualmente, si Ujú. tengo que hacer grabaciones o si voy a hacer un live o lo que sea, yo recuerdo una vez que tuve sesión con Ivonne y ese día que tuve sesión con Ivonne cuando estaba en pleno proceso de diagnóstico, ese día yo tuve 2 live, uno al mediodía y uno en la tarde. Y en la noche, uno en la mañana, uno al mediodía y en la tarde tenía sesión con Ivonne. Yo estaba agotada. Y él me decía, ¿por qué te pones 2 live en un mismo día? Y yo dije, es verdad, o sea, ¿por qué? Luego quedo agotada. Nosotras amamos hacer este podcast y este podcast entra dentro de nuestras cosas laborales, porque esto hay que editarlo, filtrar, hacer las promos, publicarlo, Total. promocionarlo, y aunque esto no Ujú. genera ningún ingreso para nosotras,
en este momento no está generando ningún ingreso, pero entra como dentro de algo laboral, porque al final del día es Sí, algo que hacemos como totalmente. un trabajo, porque lo hacemos Claro. con pasión, con detalle, con cuidado, porque queremos que esta Cada información realmente detalle se requiere un multiplique. trabajo, la Y esto portada, no sé tiene qué, un los guiones. trabajo totalmente, el diseño en Canva, la plantilla para el otro, registra el video, abre la cuenta de Google, Editar. abre la cuenta en YouTube, abre tu canal ahora, o sea, todo son Ujú. demasiadas cosas que estamos haciendo nosotras. Entonces, Ajá. nosotras amamos este podcast, pero por ejemplo pusimos un límite claro. Mira, ¿sabes qué? Hoy estamos grabando el video número 8, vamos a hacer la primera temporada que va a tener 10 capítulos y la segunda temporada la lanzamos en abril del 2024, Porque si no, no vamos a porque es morir. lo que podemos Ujú. dar, porque tenemos Ujú. que ser amables con nosotras mismas, no podemos exprimirnos y luego estar agotadas. Entonces, bueno, tenemos el año completo para promocionar los episodios, para, sabes, en nuestras diferentes cuentas, etcétera, y el año que viene bueno, lanzamos nuestra otra temporada, Vendrán más pero cosas. tenemos que ser amables con nosotros mismos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo Exacto. divido mi tiempo. En las mañanas es donde me dedico a hacer las cosas de trabajo, porque en las tardes usualmente estoy con los niños, entonces los tengo que buscar, ayudarlos con las tareas, llevarlos a las actividades o lo que sea. Anteriormente, yo me ponía cosas en la noche. Estoy haciendo este posgrado y entonces en la noche estudio. Pero no, yo en la noche no valgo medio, en la noche estoy de mal Ujú. humor y no sirvo para nada. Mi mejor hora es la Ujú. mañana. Yo en la mañana me levanto con toda la energía del mundo. Entonces, organicé mi horario y una de las cosas que más me ha costado es decidir, es entender y asumir que no puedo hacer 10 cosas. O sea, tengo que Ujú. bajarle 2 y hacer 2 cosas por Claro, día. los ¿Sabes? cambios. Sí, hoy Ujú. grabé, ok, chévere. En la semana, este día, la mañana la dedico a por bloques. En este bloque estudio, en este bloque me dedico a hacer tal cosa del trabajo. Listo. O sea, no más de 2 cosas por día y siendo amable y escuchando, porque si no, lo que me pasaba era una semana yo estaba on fire en 1000 cosas, trabajando como una loca y luego tenía que pasar 3 días en cama y yo no sabía, Ujú. ¿será que tengo Recuperándote. gripe? ¿Será que tengo Yo COVID? también. Total. ¿Será que Siempre no sé asumía que estaba qué? enferma. Siempre lo relacionaba como que yo vivo enferma, yo vivo, o sea, tengo que tomar más vitamina C porque es que no puede ser que yo me apague de esta manera y es que el cuerpo no me da para levantarme, ¿no? Lo que tengo es un burnout porque estoy agotada de tanta Ujú. exigencia y de tener un ritmo tan acelerado. Entonces, claro, Ujú. cuando eres dueña de tu propio tiempo, puedes caer La en ese dificultad juego. aumenta porque tú no Eh, sabes gestionar tu propio tiempo. entonces el reto es gestionar tu propio tiempo y ser amable contigo y no juzgarte porque no haces 10 cosas, sino No, entender que, chica, mira, y puedo hacer esta. es súper importante, ¿por qué? Porque yo también me he exigido antes y mi último burnout duró 3, 4 meses. Ujú. 3, 4 meses que me tuve que aislar de mi familia, de mis amigos. Dejé de atender pacientes porque yo no me sentía en condiciones de interactuar con más personas. Ujú. Necesitaba recargar energía. Entonces, esa es la importancia de saber gestionar nuestros tiempos, de conocer nuestros límites, de no exigirnos más de lo que nuestro cuerpo puede dar. Y Jessica, Exactamente. Súper cierto. Pues nada, yo en el trabajo que les comenté sobreviví 2 años más de lo que debería porque entró la pandemia y empecé a hacer teletrabajo, así que lo conseguí gestionar muchísimo mejor, chique. Me puedo parar y ponerme de una vez en la computadora sin la quema del metro, porque a mí el metro me quemaba horrible sensorialmente. Y bueno, para mí fue la maravilla, así sobreviví 2 años más en ese trabajo. Y actualmente, ya con esa experiencia, yo dije, mira, no puedo, ya, yo entendí que mi trabajo, el trabajo en oficina para mí ya no es viable ni con acomodaciones, porque una de las dificultades más fuertes que yo tengo es a nivel sensorial, a nivel auditivo. No puedo ponerme un casco en la cabeza, escucharme a alguien diciéndome un problema, no puedo, ya me quemé. Entonces me llevó como demasiado tiempo encontrar otra actividad en la que yo pudiera sentirme útil y tenía tantas limitaciones a nivel sensorial que yo le decía a mi esposo, mira, no puedo, yo el único trabajo que considero que puedo hacer es ir a un Walmart a ordenar cosas o a una tienda de ropa donde hay montones de cajones por ordenar, ese tipo de cosas donde yo no tenga que interactuar con nadie, porque yo no sabía por qué, pero estaba completamente colapsada de eso. Así que me llevó un tiempo, me senté, lo analicé, yo hice, en base a todo lo que no puedo hacer, yo creo que por aquí me va a ir bien. Así que desde hace un tiempo me dedico, en primer lugar,
Bueno, en primer lugar no, pero me dedico a crear contenido en redes sociales en relación al autismo y también lo que me salga al forro, porque es un permiso que me estoy dando recientemente de que si me quise hacer una receta, la hice y ya está, no tengo mi canal dedicado, por ejemplo, en mi Instagram a solo el autismo, sino a lo que me plazca, porque me gusta crear contenido, me gusta grabar, me gusta editar, me gusta sacar fotos, ese tipo de cosas. Y lo que realmente me da dinero, porque la creación de contenido no me da dinero. Por el momento. Por el momento, sí. Esperemos que Todavía sí la en gente no futuro. me paga por ser yo, no. Es que en conjunto con mi esposo me creé una e-commerce y pues vendemos de manera online, vendemos en Amazon. Así que no tengo que lidiar con clientes directamente, simplemente yo compro mi cosa, empaco mi cosa, envío mi cosa y no tengo que lidiar con nadie directamente. Así que para mí es el trabajo soñado, lo hago en mis tiempos que comparto con mi maternidad y pues bueno, actualmente de esa manera es que consigo llegar a un trabajo que sea respetuoso conmigo. Y bueno, esa es nuestra experiencia, creo que ya resumimos todo. ¿Qué tienes para decir, Mariela? Jessica. Sí, sí, sin duda que obviamente esto es una pincelada quizás de lo que hemos vivido y de lo que nos gustaría compartir con ustedes, pero por un tema de tiempo no nos podemos explayar más. En el próximo episodio vamos a tocar otros temas como el perfil sensorial, tengo entendido, ¿cierto? Así que se viene súper interesante, los dejamos ahí invitados a que nos acompañen. Nos Buenísimo. vemos. Así que nos vemos en la Chaito. próxima. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.